Eduardo, bienvenido a Temporal. Muy bonito el aparta estudio de Temporal. Bueno, el aparta estudio porque siempre decimos que es un estudio y la gran sorpresa es que es un aparta estudio. Es un Pero aparta estudio, ¿te habías hecho la idea de que iba a ser un estudio? No, pero es que es un aparta estudio pero con guión. Un aparta estudio. ¿No? Ese concepto posmoderno de cada vez menos espacios y menor funcionalidad. Este es sí. Aparta estudio. Está muy bueno. No es tu cuartico en Nueva York de 2x2. No es el camarote. Me encanta. Está muy bueno. Y está lleno de libros que siempre que uno ve una atmósfera con libros, yo por lo menos siento una forma diferente de bienvenida. Sí. Y por lo menos una manera de romper el hielo, ¿no? Sí, así hubo engancho con entrevistados. Sí. Se quedan ahí viendo. ¿Qué tanta gente que menciona los libros se los habrá leído? Yo tengo, por ejemplo, el algoritmo de que cuando alguien tiene un libro en un avión, yo no sé si han notado, siempre va en la página 10. Sí. Porque yo que leo mucho digo, yo no llevaría un libro en un avión. Es decir, ahí uno lee, en otro hay otro dispositivo, uno está escuchando el podcast suyo. Sí. Pero esa vaina de vuelo 545, silla incómoda de Avianca, saca tu libro de Robert Greene y no sé. Es que te lo regalaron. Bogotá, que es elevarse y descender, ¿no? No hay tiempo ahí. No, es una buena teoría, yo la compro. Pero mírela, la próxima vez que vaya, mire que alguien tenga el libro y mírelo. Y si son de los que subrayan, va en la página 20. Sí, es verdad. Es una teoría poderosa. Hablando de aparta estudios, ¿tu casa qué tiene más, libros o arte? ¿O es una mezcla? La colección mía de arte tiene 300 obras. Ok. La de fotografía tiene 1200 y libros tiene 3000. Eso es en tu casa. En tu aparta estudio. Ese es en mi aparta estudio. ¿Allá recibiste a Taleb? Allá recibí a Taleb. ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo llegó Taleb a vos? Taleb era un viejo conocido de un evento que hicimos una vez en Nueva York con unos amigos. Y lo conocí, él no es una persona particularmente amable y yo, como era de esperar, entré con el pie izquierdo. Porque no creo que haya forma pues de entrar con el pie derecho con él. No, yo creo que hay que bajar la expectativa de uno. De una vez, o sea, uno se choca contra Godín, se lesiona y entonces después se hace amigo. Sí, da un poquito de contexto de quién es Taleb para el que de pronto no tenga ni idea. Nassim Nicholas Taleb es un libanés pensador, matemático. Es un tipo que se hizo muy rico haciendo el shorting yo creo que fue finales de los 90, el Big Short que hubo de los mercados de capital gringos. Es un tipo que se había especializado en una cosa que era el entendimiento superior de la medición de los eventos poco frecuentes. Entonces él dice que los small likelihood, los eventos de la cola larga, las cosas que suceden muy poco, de alguna manera nunca han sido bien estudiados por la matemática o la probabilidad moderna. Porque nosotros mal que bien tenemos una mirada gaussiana, todo lo queremos entender como unas desviaciones que suceden tan poquito que es mejor ignorarlas. Y él dice, no, hay unos eventos de baja probabilidad, pero que tienen tal nivel de impacto si ocurren, que no se pueden entender con la misma lógica de, no, eso está en el margen de error. No, nada está en el margen de error si tiene ese impacto dramático. El ejemplo es, no sé, él hablará de muchos en los libros, lo menciona mucho y él empieza con un libro primero muy, digamos, famoso, vendedor, que es el del Cisne Negro. Sí. Cisne Negro. Que hace referencia a Cisne Negro es precisamente esos eventos poco probables. Así es, de una magnitud, digamos, dramática. Sí. A mí me gusta hablar que también ahí en el libro se menciona el efecto del cisne blanco también, y son esas cosas que como que cuando suceden todo el mundo dice, claro. Obvio. Es que se veía venir. Pero nadie fue capaz realmente ni de prepararse para ello ni de capitalizarlo. Y él después va como evolucionando. Después hizo un libro que se llamaba Engañado por el azar o Fooled by Randomness. Y después finalmente el tipo dice, ¿sabe qué? Yo quiero hacer un tratado epistemológico que se llama Antifrágil. Y la mejor manera de resumir la teoría de Taleb desde el concepto de antifrágil es con un cuento como de la mitología. Y él inclusive dice que tan no sé si esquivo el concepto que no hay una buena palabra para describirlo. Él dice, cuando algo, si usted lo sacude y se rompe, usted lo llama frágil. Pero está bien, no sé, las obras de arte en mi casa algunas. Ahorita estoy muy en cerámica y no lo notan, que está la fragilidad. Se siente la fragilidad. Cuando mi bebé gatea por ahí, yo alcanzo a decir,
Ahorita empecé clases de cerámica. Eso es Torno. buenísimo. ¿Dónde? Putísimo. Es putísimo. En... se me olvidó el nombre. Es como por la 53 con 12. ¿Salón comunal? No. No. Más tarde les hago la promoción. Muy se me bien, olvidó. hágale la eso. promoción. Esta Porque semana yo empecé. tengo, mi albergue está en una galería donde dan clases de torno y dos grandes torneadores, Nicolás y Felipe, dan clases para nosotros hombres, así pues y mujeres que estamos como muy estresados. Sí. Y yo lo intenté, es dificilísimo. Entonces, si yo lo sacudo y se rompe es frágil. Cuadrilla. Perdón. Cuadrilla, claro. Sitio divino. Es divino, donde está como esa integración de saberes y de oficios. Sí. Muy lindo. Muy lindo. Eso, yo creo que ahí una de las sponsors de eso es Claudia Hakim. Ahorita volveremos a eso. Bien. Que es la directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá, del que yo hago parte de la junta. Ahora volvemos. Entonces, se sacude y se rompe es frágil. Sí. Se sacude y no le pasa nada. Yo diría, uy, eso es fuerte, eso es robusto. Sí. Robusto. Entonces, no, la muestra es robusta. O sea, quiere decir que aguanta, que usted la mire por muchos lados y que tenía suficiente dispersión muestral. Bueno, muy bien. Robusta. ¿Y qué pasa cuando yo sacudo algo y queda mejor? ¿Cuál es la palabra en español para denotar que hay algo que ante la adversidad, la variabilidad, la... ¿no? Sí. Antes de que el público piense como resiliente. No es resiliente porque Resiliente queda muy parecido a como estaba. Exacto, Aguantó bien. Es rebotar. Sí, exacto. Llegar al sitio otra vez. Es recobrar un poco la Recobró forma. la forma. Exacto. ¿No? Fui malear y soy resiliente. Eso se parece más a robusto, a la mitad. Sí, acá es mejor. Acá queda mejor. Sí. Sí. Hay cosas que se mejoran con la aleatoriedad y la variabilidad. Pasa con el ecosistema, me imagino. Biología Ajá. viene de ahí. Digamos, los incendios. Después de los incendios, muchas veces el ecosistema mejora. No sé si es un caso. Hay algunos. Hay, de hecho, conductualmente muchos ejemplos de lo que él llama antifrágil. Ajá. Él dice hay gente que la adversidad la mejora. ¿No? O sea, así como se habla del estrés postraumático. Sí. De hecho, hay evidencia psicológica del crecimiento postraumático. Hay gente, yo creo que muchas de esas conversiones carismáticas que uno tiene, de pronto sale mejor porque tuvo un evento. La mente humana y la conciencia humana tiene mucho de antifrágil. La imagen pública de algunos políticos que saben reinar en el caos. Hay unas personas que le hubiera pasado el 5% de lo que le pasan a ciertos políticos y su carrera queda destruida. Hasta ahí llega. Y estas figuras pareciera que entre más los atacan, quedan mejor. Y eso es un fenómeno curioso. Pues es un fenómeno curioso. A mí me llegan a sacar cualquiera... Sí, mi personalidad, yo quisiera decir, bueno, ¿cómo me vuelvo más antifrágil? Eso es complejo. Creo que ahí volvemos a Robert Greene, que habla de eso por otro lado. Entonces ahí está. Y les decía que en mitología hay un ejemplo para eso. Los griegos sí lo tenían más claro. La espada de Damocles, usted es muy frágil. Es una espada colgada de un pelo de yegua sobre un rey. Él está en un banquete comiendo, trago, sabor, y hay una espada siempre colgando sobre él. Usted es frágil. En cualquier momento de rompe ese pelo, sale Damocles. Ay, yo nunca he entendido eso. Claro. Qué dicho. En el mundo de la mitad, que es el mundo de lo robusto, está la famosa ave fénix. ¿No? Ella se quema y renace de las cenizas y renace vigorosa y joven y tal, pero es ella misma. El ave fénix, ¿no? El robusto, el más resiliente, que no quemarse y quedar bonito. Pues. Imagínese. Sí. Y el último es, en cambio, la hidra. La medusa, cuando le cortaban una cabeza, salían dos. Sí. Entonces usted se ponía a joder con la medusa y le ponchaba una cabeza y listo. Ahora La tenés que típica pelear de la con película 4. de Hércules en Disney que empieza a cortar cabezas. Entonces ellos había un residual de conciencia colectiva sobre ese concepto. Lo que pasa es que ecuaciones para describirlo son más escasas, ecuaciones para entenderlo y pronosticarlo son esas casi que inexistentes, toca recurrir a Taleb. Entonces yo conozco a Taleb por eso. Antes de que sigamos con la historia de Taleb, porque para armar un poco la ruta aquí. Entonces, ese es un poco el background de Taleb. Tu lectura de Taleb viene desde tu formación como matemático, ¿cierto? Correcto. Sí. Háblanos un poquito, o sea, ¿qué? O sea, primero, cuando uno ve a un consultor, pues lo último que yo pienso es que es un matemático. De hecho, yo a veces siento que los consultores tienen esta percepción un poco pública de que no son muy rigurosos, ¿no? Son un poco
Hablado, pues habla muy bueno. Sí, hablan bueno. Habla muy bueno y entonces uno no prevé una formación robusta en el fondo, en la profundidad. Cuando a mí me oyen hablar me dicen, tú eres como comunicador social. Y yo no tengo nada en contra de los comunicadores sociales, los quiero mucho, pero digo como, no fue lo que estudié. Sí, entonces lo leíste desde la matemática, porque sí. Ahorita que hablabas del cisne negro, yo recuerdo que cuando medio hojeé el libro, por supuesto mi interpretación no fue matemática, nosotros somos profesionales en derecho, no abogados. Pues eso le pasa a cualquiera, ¿no? Eso le pasa a cualquiera. Y eso no le da unas luces muy, digamos, específicas para interpretar un texto. Entonces yo me acuerdo que para mí fue un poco desde mi amateur psicológico, que me interesa el tema psicológico, sí. Lo entendí como esta incapacidad de saber que esos eventos suceden y casi como esta negación. Entonces me parece interesante que vos lo leíste desde la matemática. Y la matemática que describe Taleb es una matemática relativamente compleja porque de nuevo te saca de la herramienta natural de los econometristas y de los estadísticos, que es, jueguele a que todo se distribuye relativamente normal, gaussiano, log normal, eso todo cae por ahí. Este man dice, no, hay una cola larga, pero esa colita de la Gauss nunca llega a cero. Eso es largo, long tail, y hay unas que son gordas, fat. Esas, usted no las trate de describir con ese foco en la media. Por eso él hablaba en ese libro, si te acuerdas, de mediocristán y extremistán. Mediocristán es como el mundo donde los matemáticos y todos habitamos, donde los problemas son casi todos normales, pero los normales en el sentido de la distribución de Gauss. Sí. Mientras que las cosas más interesantes, inclusive en crecimiento, en efectos de red, suceden en extremistán, en los extremos, en las leyes de potencia. Qué interesante. Allá es donde pasa todo eso. Los rapis del mundo son un fenómeno que no se puede explicar desde ninguna distribución normal, no hay forma. Okay. Los efectos que vamos a tener nosotros, digamos, nuestros hijos, en términos de quién debe ser, quién tiene acceso a los algoritmos de inteligencia artificial, eso es un problema de extremistán. Puede haber unos, 10 programadores que tienen la capacidad de hacer unas cosas que pues eso no se puede explicar de ninguna manera distributiva normal. Entonces sí, yo lo miré desde ahí. Sí. Y mi background matemático es curioso porque un matemático en la antigua Grecia quería decir un curioso. No quería decir únicamente bueno en números. Eso fue una pequeña distorsión posmoderna del profesor de uno de aritmética. No, matemático, de hecho los polímatas, mata quiere decir ahí es curiosidad. Eran las personas con múltiples curiosidades. Y en la antigüedad hubo muchos. Usted sí lee esas biografías de todos estos manes, eran pintor, astrónomo, médico, banquero, y disfrutaba mucho la poesía. Sí. Hay una concentración. De que yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad de cultivar con la mayor disciplina y amplitud posible la cabeza. Entonces, matemático en ese sentido. Cuando yo me voy a estudiar a Estados Unidos, yo no estudié en un colegio bilingüe. Entonces, pues mi inglés era como el segundo idioma más hablado del mundo, bad English. Yo llegué a Texas y me quise quedar allá a estudiar en una universidad pública y estaba acostumbrado a ser becado acá. Sí. Me iba muy bien el colegio. Entonces llegué y le dije a la niña de admisiones que había decidido, en un inglés chapucero, estudiar en UT. Ella me miró con algo de condescendencia y me dijo, tú y otros 38,000 estudiantes al año, entonces pues veías el SAT. Y el SAT es un examen muy duro. El ICFES de ellos es, pues el inglés del SAT no es el inglés del TOEFL, que lo hace cualquier, digamos, asistente de call center, no está bien dura. Entonces yo no había terminado de estudiar. Total, en matemática me fui bien, era matemática e inglés. En matemática saqué la nota máxima, pero en inglés literalmente yo no entendí nada. Entonces pues simplemente aleatoricé, entonces la A se la miraba al de la esquina, la B al de, porque estaba lo mismo. Eso ni siquiera se llama un acto de copiar, eso no sabía que estaba poniendo, era randomizarlo con alguna lógica, como A, B, C, como una forma de ventilador. Pero pues obviamente esos exámenes están mejor pensados que yo, y yo saqué. Entonces volví donde esta señora, ella me dice, mire, en este momento no sé qué pensar de usted. Si miro su reporte en inglés, pues usted tiene problemas de lectoescritura básica. Si miro sus resultados de matemática, digo, usted debería ser un becado en esta universidad. Entonces, la única cosa que yo puedo hacer, la única excepción que yo puedo hacer
es justificar que usted quiere entrar a estudiar matemática que en el Natural Science Department. Yo quería en ese momento más matemática, pero desde ingeniería, para poder tener. Entonces a mí me tocó estudiar matemática, Natural Science, y tratar de hacer las materias que más pudiera de eso, porque mi papá quería pues un grado de ingeniero. Entonces finalmente yo me graduó el título mío es que es bien paradójico, dice Computer Engineering. Y yo pues realmente no computer, no engineering. No, nada. En especial no engineering, yo sí no sería capaz pues de... Y es ECE, Electrical and Computer Engineering. Yo pues un circuito, yo no doy para cambiar un bombillo. Entonces afortunadamente el currículo gringo le permitió a uno meter un montón de cosas y cuando usted ya se mete a, no sé, transmisión digital de señales, eso es matemática. Entonces yo ahí sí me sentía... ¿no? Cualquier cosa de esas donde se lograba la capa más abstracta de los problemas, ya usted cae indefectiblemente en números. Y así fue que logré graduarme pues con un bachelor, que es lo más parecido como a una tecnología del SENA. Yo pues no soy una persona muy... Pues no soy dropout, sería bonito, me daría como cierto sex appeal. Pero no, soy como un tecnólogo, ¿no? Un 4-year bachelor gringo es como una cosa ahí parecida a la tecnología. Y desde ahí, de nuevo, ya volviendo a... retrocediendo la madeja, conocí a Taleb, le entré mal, tratando de hacerle una mención histórica. Ok. Porque esa era mi pregunta, porque si yo me encuentro a Taleb y me le acerco diciéndole que soy amateur en psicología y profesional en derecho, me va a ir muy mal, pero vos tenías algo de ventaja ahí, pues era matemático. Me hubiera ido peor. Ok. Sí, yo estudié, digamos, las 3 alternativas y dije, me va a ir mal. Ya le voy a decir después cuál me fue muy bien. Tanto así que terminé en mi casa quedando de conmigo 2 días. Pero te le entraste por la historia. Claro, yo le entré por la historia porque él es un tipo muy erudito. En los libros uno lo nota. Es un scholar de historia. Y yo acababa de compartir con mi papá, que es un gran lector y una influencia, pues, como sobre todo los Salazar, muy fuerte. Un libro que se llama la historia de la civilización de Will y Anne Durant. Y entonces acabábamos de leer, habíamos estado discutiendo sobre eso, ¿no? Nuestra herencia árabe. Y pues este tipo tenía eso y me le meto yo como para tratar de sacar una de esas erudiciones que a los 30 segundos me dice, ¿usted leyó a Will Durant? No, sí, es un complete bullshitter. ¿No? Traducciones, tipo, no sé si no hablar mierda, tal, que yo no creo, pues, Will Hay que decir que para Taleb el 90% de las personas son... El 99%. Sí, bullshitters. Le caí muy regular, no le entré bien, pero afortunadamente mencioné que, pues, que de todas maneras a nosotros la comida libanesa nos gusta mucho por cierta herencia costeña. Y le dije que cuando viniera a Colombia lo llevaba a comer a un sitio de un plato que le gusta mucho, que es este squid, como calamar en salsa de calamar, una cosa así. Me dijo, eso sí me gusta, hablemos de trago y de... que los dos sabemos. De hedonismo. Hablemos de hedonismo. Y entonces ahí nos hicimos amigos y... ¿Esto dónde fue el encuentro? En Nueva York. En un restaurante. Y ahí le sacaste el teléfono. Las placas. Las placas, el correo, quedamos como de hablar. Bien. Y en algún momento sucedió que queríamos traer para un evento de pensamiento en Bancolex, cuando trabajábamos haciéndole la estrategia a Bancolex con el presidente Luis Fernando Castro, y nos abrió como el compás de decir, pero traigamos a alguien que incomode, no traigan esos speakers que son fáciles, nos van a contar esta historia. Y entonces dijimos, hey, ¿por qué no traemos? Y yo tenía este man y hablemos con él. Y Marisol Camacho, una gran amiga, también, y me copió. Y entonces le mandaron por High Q Speaker. Bueno, total, logramos traerlo. Las presentaciones de él, la gente era como, o sea, veía globos y globos y globos pasar. Marisol y yo adelante en la primera fila, encantados, oyéndole todo. Decíamos, pero ¿qué es esta delicia tener a este tipo? Y obviamente, pues, ¿dónde tenía que ser el remate de corrida? Entonces me lo llevé para mi casa. Y me acuerdo que contraté en ese momento a la Filarmónica de Bogotá, un grupo que quedan ahí cerca de mi casa, pero llevaron al que toca el arpa. Y entonces hicimos un conciertico ahí, 10 amigos, arpa, trago, comida. Comida libanesa. Poesía. Y estuvo muy bueno. Es un tipazo. Se puso así rojo, tomó más bueno. Y entonces ahorita estoy invitado a visitarlo a Nueva York, a la casa de él. Qué bueno. Pero está por estos lados de medio. Es un tipazo. Y por ahí nos tuiteamos, o sea, como...
Hay 2 o 3 amigos que tenemos cuántos retweets nos ha dado Taleb. Eso es como una forma monetaria de intercambio. Hay ciertos sitios a donde usted solo lo dejan entrar. Sí. Si usted tiene. Claro. Pantallazo de Taleb. Claro. Carnet de vacunación y al lado pantallazo. Tengo 3 likes y 2 retweets. Y eso, pues, hay un circulito. Seguramente solo nos importa a nosotros, pero no sé, es muy importante. Ajá, y yo voy bien, voy bien. Yo Sí. tengo- ¿Qué te ha retuiteado? Me retuiteó tal vez alguna. Él en Antifrágil tiene un concepto muy bacano, y es que hay ciertas cosas, ciertos premios que hablan mejor o de manera más elocuente del panel de jueces que de los premiados. Es como que Sí. Ajá, ok. es más fácil saber lo malos que son los del panel de Premio Nobel de Paz que lo bueno o no que son los El premiado. premiados. Ajá, Y sí. entonces en alguno de esos puse esa vaina y el hermano lo leyó en inglés para alguna de esas y me retuiteó y yo dije, "Güey, pucha". Menciones en esas. ¿Sabe qué me retuitea? Yo ya lo he notado. Aplicaciones tácticas, prosaicas del pensamiento epistemológico de él. Ya. Yo creo que él necesita vulgarizadores como nosotros que de vez en cuando sean capaces de ok. convertir Vulgarizadores. algunos de esos conceptos de ellos en cosas que uno puede utilizar en un podcast con ustedes. Eduardo, una pregunta incómoda. Taleb es un hombre de opiniones fuertes. Uno de sus libros es Skin in the Game. Esta pregunta no es mía, esta pregunta me la dio un subalterno tuyo, entonces después lo echo al agua pues, para que lo eches. Y uno de sus conceptos es Skin in the Game, que por supuesto yo no entendí bien, pero entonces lo voy a vulgarizar, mal vulgarizado. Y es que quien está en mejor posición para tomar una decisión es quien sufre el problema, el doliente. Y el caso, lo hice mal, perdón, es que digamos, miraste hacia Dios el buscando. énfasis es que sea eso en ambas direcciones de la asimetría. Es decir, Ok. que si el problema de tu decisión es muy negativo, vos lo sufrás. Sí. Y si es muy positivo, vos te beneficias. Ah, sí, exacto. ok. Y que haya simetría en ambos lados del outcome de distribution. Lo que Correcto. pasa a un político es que nos cambia la cosa macroeconómica y si le va bien, una chimba, se reelige. Y si le va mal, el país se colapsa, pero él más o menos queda igual. Sí, exacto. Entonces esas asimetrías, esas donde vos tenés solo upside y nada de downside, es digamos una de las tipologías más clásicas de no Claro, skin in the game. Sí. Él daba mucho el ejemplo de la intervención creo que era en Afganistán. Siempre hacía referencia al burócrata en Washington que decide los destinos de miles y cientos de miles de personas en el Medio Oriente. ¿Qué diría Taleb o qué te dijo Taleb sobre tu trabajo como consultor en ese sentido? Lo odia. Los considera unos charlatanes sin skin in the game. El odio de los consultores. Pero los odia. O sea, ¿Cuál? yo creo que puedo ser yo uno de los únicos que tolera. Ajá. Como a pesar de que seas consultor, te O retuiteo. sea, te voy a comer en tu casa porque me caes bien, pero realmente eres patético. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón para odiar al... Precisamente por eso. Le falta el skin in the Porque game? nosotros. No, ser consultor es una mala idea, digamos, por donde la mire. Primero, porque los eventos de muy baja probabilidad, muy exitosos, para mí son equivalentes. Si yo le ayudo a diseñar una compañía como Red Call, que tuve la oportunidad de hacer una compañía en PowerPoint y verla 7 años después hacer su carrera de pronto para una IPO, Sí. yo me voy a haber ganado los mismos, no sé, $200,000. Es que fue exitosísima. Bueno, como te contrataron 2 veces más porque te quieren mucho, 250,000. Sí. Pero el upside que se creó ahí es dramático. Varios miles de millones. Sí. Yo en eso no juego en el mercado es decir, en matemáticas se llama mi upside es cóncavo, no es convexo. A medida que tu éxito va creciendo, el mío se va acotando, va haciendo así una curva cóncava. ¿Cierto? Yo no soy convexo. Entonces, el consultor no es convexo, el inversionista es convexo. ¿Sí? Claro. Y tiene lo peor y es que no tiene ninguna de la franja de su concavidad es negativa. Entonces, si le va mal a la compañía que me contrató, que les ha pasado a unos clientes, aprovecho para pedir disculpas. Pues a mí igual me pagaron, no pasó nada. Claro, sí. Entonces es como en la ecuación de Taleb lo peor, ¿no? En Skin in the Game es non-negative concavity. Es cóncava, no negativa. Nunca me expongo a la zona negativa. Uno Pero- lo que quiere buscar en la vida es todo lo contrario. Es non-negative convexity. Que la zona
convexa sea muy poquito, es decir, que el tamaño del downside sea muy acotado, o sea, venture investment. Sí. Yo invertí $50,000 y los pierdo $50,000, que para mí no será mucho. Claro. Pero si le pego, el upside me lleva hasta donde sea que lleve esa compañía. Sí, pues yo pienso, tratando de defender un poquito a los consultores, que es como el gobierno en la política pública, ¿sí? Es el que da el lineamiento para que se ejecute, y entonces como el político debería tener el skin in the game en las asimetrías. Si le va bien, pues seguimos con ustedes. Si le va mal, uno de consultor decir, pues chao, no me reelijo. Sí, pero lo que te digo, incluso cuando no me reeligen ya me pagaron. El BPM de un cliente se parece mucho a, diría yo, 1.2 casos. Sí. Entonces en el peor de los casos yo perdí el 20% porque fui una hueva. En el mejor de los casos me contrataron 2 veces, entonces me gané 2x. Ajá. Pero tanto el downside, si al cliente le fue muy mal, como el upside, si al cliente le fue muy bien, para mí fue un poquito... Está desconectado. Está desconectado, desacoplado. Sí, entonces, entiendo. ser consultor no me digo, a ver, consultor tiene, yo le hago una defensa. El tipo de consultor que nosotros somos, que es, pudiéramos hacer un podcast únicamente de la fauna y flora de la consultoría, porque eso es lleno de charlatanes. Yo pues no creo que nosotros lo seamos, y cuando digo nosotros, como los de nuestra escuela y disciplina y demás, otros han pasado por este podcast. Yo lo que creo es que nosotros, pues, si somos unos filósofos de la competencia, filósofos en el sentido de amar, entender qué la produce, qué produce la riqueza, cómo entender de una manera lo emergente. Alejandro habla mucho de eso en su libro. A mí me gusta complementarlo con no solo lo emergente, sino la perspectiva con la que usted la mira. Sí. ¿Cuál es la perspectiva con la que usted analiza eso que emerge cuando usted actúa en el mercado? Y tener una perspectiva sobre eso, tener un buen punto fijo, yo sí creo que esa es una función muy útil. Sí. Estamos hablando de que a Taleb nos parecemos que no tiene skin in the game, es verdad. Los artistas tampoco necesariamente tienen skin in the game. Yo por eso creo que los buenos consultores nos parecemos un poquito más en eso quisiera pensar yo, a buenos artistas. Es la perspectiva, es la mirada, es la forma en la que nosotros interpretamos la realidad y le ayudamos a un cliente a construir desde esa interpretación un conjunto de implicaciones. Y yo creo que eso es importante. Y ahí, digamos, siento yo orgullo profesional. Hasta ahí. Bien. Pero sí no tenemos ni culo de skin in the game. Más allá, bueno, no, relacionado con el orgullo, para vos, ¿qué hay en la profesión para vos? O sea, ¿cuáles son tus razones egoístas para hacerlo? Viendo más allá de la plata, ¿no? Sí, o sea, este podcast, el subtítulo es Más allá de la plata. Más allá de la plata. Pero digamos, sí, ¿qué es? Es el reto intelectual de aplicar el conocimiento a la práctica. Yo te diría muy fácil que son los 3 elementos de Robert Greene. Okay. Uno, en esta profesión cuando se hace bien, y yo la hago muy bien, y mi equipo lo hace muy bien, genialmente bien, uno ostenta un poder muy grande. Okay. El poder de incidir sobre la conducta de los demás y la conducta de los que inciden sobre la conducta de las organizaciones es un poder fenomenal. Claro. Fenomenal es que yo creo que raya en la dopamina, digamos, sexual. O sea, yo a veces veo construcciones y que ejecutan unas cosas que a mí me produce pues como un sobrecogimiento importante, me pongo rojo y yo sé que esas son mi cerebro más reptil diciendo oh, qué emoción lo que tú puedes lograr. Es una cosa muy, muy sexy, muy rica. O sea, hay un poder que uno tiene que saber usar bien. Sí, para entender, explicarlo un poquito, es como están incidiendo en unos puntos como en una palanca, como esto del leverage tan fuerte que su incidencia es enorme. Es dramática. Hay una cantidad de personas que yo nunca conoceré a quienes yo les cambié de alguna manera sus condiciones de vida, sus posibilidades y su desarrollo, y ni necesito que me lo agradezcan, porque para la mayoría ha sido favorable, ni necesito que se lo reconozcan, pero yo lo sé. Sí. Yo sé lo que es unas cosas que no hubiesen pasado, de pronto yo no voy a tener la arrogancia de decir sin nosotros, pero que pasaron con nosotros como protagonistas. Y eso pues da un poder, innegablemente. ¿Y qué hay detrás de eso? O sea, eso se detiene en el elemento de sentirse poderoso. Es un cuento de juntos construimos país, vamos a desarrollar el mundo no desarrollado, vamos a colonizar el mundo.
¿O es No, una...? yo creo que sí hay digamos, todos los que nos metemos en estrategia, nos metemos en esa, digamos, en esa arte, ciencia, por un deseo de ganar. Nada más triste que un estratega que le da lo mismo empatar o peor aún perder. O sobrevivir. O mejorar, o participar, o todos esos verbos como de millennial. Sí. Cuya pronunciación solo puede hacerse como tú la haces. Exactamente, sí, Participar. sí, exacto. Como romantizados de... Co-crear. No, nosotros no, todas esas cosas no, me gusta ganar. Acá hay que ganar. Ok. Ganar. Es que si a usted le gusta hablar de estrategia y no le gusta hablar de ganar, realmente no le gusta hablar de estrategia. Y ganar, pues finalmente, como nosotros los que amamos la libertad y el capitalismo como un mecanismo de cooperación, creemos que tal vez el sistema donde el ganar colectivamente mejor impacta, reparte y produce beneficios, pues es el ganar en un mercado. Es el ganar para una, ¿no? Enterprise, un endeavor empresarial. Sí. Entonces sí hay algo pues de ese romanticismo de ver compañías y se siente mucho orgullo. Llegar pues uno a las oficinas de una compañía gringa recientemente adquirida por una compañía colombiana y que a todos los manes de Texas le presenten, ¿no? Estos son los consultores de nosotros, y uno sentir como que aquí se abrieron unas posibilidades distintas que de otra manera no habría. Eso da una sensación muy rica. Hacer parte de la toma de decisiones cercano al juego, es decir, cuando usted, yo no sé, como en fútbol, yo imagino que debe sentirse muy parecido como cuando a los técnicos están jodido, el partido está un empate, esos peligrosos, necesita los 3 puntos, hace un cambio y la persona que mete el gol. Sí. Que hay una sensación hermenéutica muy cerquita entre lo que vos decidiste hacer y el outcome. Sí, es la máxima agencia. Eso, es que eso se siente como con una cosa muy rica. Como nosotros jugamos, cuando juega uno en estrategia, uno juega en la mente. Sí. No en los planes ni en los procesos. Eso es para consultores de los que no vamos a hablar hoy. Ahí, cuando uno incide sobre la mente y la perspectiva y la capacidad de eso de entender su identidad en un mercado y de actuar desde ella, eso es como meter el delantero que mete el gol. Cuando un ajustico pequeño. Unas cosas que generan una cantidad de efervescencia, entonces es muy sexy, es muy rico. Es muy adictivo y producen. Yo te garantizo que si me hacen un TAC cerebral después de una sesión exitosa y lo comparan, digamos, no sé, con un orgasmo. Con un buen orgasmo, debe tener, digamos, las zonas estimuladas parecidas. O con un conductor de orquesta, debe pasarle algo parecido, la creación. Entonces, ahí hay un ego muy chévere. Sí. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué un charlatán no puede meter el delantero y ustedes sí? ¿Es porque ustedes han entendido mejor los libros que se leen? Es porque ustedes han tenido, digamos, una pregunta posible podría ser como, ¿pero usted qué ha montado? ¿Sí me entiende? Como, ¿no? Y es como, ¿por qué alguien que no ha creado una empresa de vidrios de millones de dólares puede ayudar a que una empresa de vidrios, no estoy diciendo que sean clips, no tengo ni idea, pues. Sí. Pero esa es como los consultores recibimos pues toda suerte de críticas, algunas mayoritariamente también compartidas por mí. Pues. Sí. Hay una línea de pensamiento que argumenta que pues ustedes realmente no han hecho. Pero resulta que ahí hay un problema heideggeriano. Esto lo hemos estado estudiando hace mucho tiempo. Y es que el ser humano necesita un punto fijo para llevar a cabo, ¿no? La Carta del Humanismo de Heidegger es una reflexión sobre la importancia del pensar para actuar. La gente le da un valor enorme al actuar y usted coge libros, es que hacer una idea ejecutada es mejor que no es. Sí, pero no se dan cuenta que una idea en sí mismo requería un pensamiento. Entonces, el problema de los charlatanes es que no son capaces de tener un pensamiento riguroso, un pensamiento educado, un pensamiento disciplinado y suficiente, también creería yo, inteligencia. Esta profesión es muy dura. Yo digo que los buenos consultores que yo he conocido a muchos y he trabajado para varios, todos tenían, usted los podía reconocer, es decir, tenían una capacidad intelectual sobrehumana. Era gente de una inteligencia superior.
casi que al contraargumento, eso, diga, usted con esa inteligencia superior, ¿para qué se dedicó a ayudarla y arrendarla a otros casos y no se dedicó a hacer una de vidrios? Sí. Porque el argumento de pronto era que esos tipos se hubieran dedicado a una sola cosa. Esa será la sensación que yo me llevaría a la tumba, en el epitafio diría, yo nunca supe si me hubiera enfocado en una cosa, me hubiera ido mejor. Sí. O sea, sí, porque yo soy Frase muy arrogante. poética y fascinante, ¿no? Sí, mire como... Epitafio. Puta, qué epitafio tan duro. O sea, si yo me hubiera enfocado, si hubiera apagado mi ambición y mi intelecto con más foco, si yo lo hubiese alimentado con un foco en una cosa, me hubiera ido mejor. Sí. No sé. Está bueno porque si uno... Nosotros de hecho hablamos mucho del hacer, ¿no? Como hay que hacer para poder experimentar y como que la idea viene después del hacer a veces. Y volviendo al ejemplo del técnico de fútbol, hay muchos técnicos de fútbol que nunca jugaron fútbol o nunca fueron jugadores de fútbol al menos y aún así tienen la idea. El pensar para hacer, para actuar, la naturaleza del llevar a cabo, el usar el lenguaje bien para que vuelva al hogar de los conceptos. El lenguaje es el hogar que habitan los conceptos. Si usted no conceptualiza de una manera superior, tampoco puede salir a hacer. Ahí hay un afán, y entonces a nosotros vemos los clientes, hay veces que me miran, es que ustedes lo que necesitamos es hacer. Yo, ¿no? Gana en el hacer aquel que piensa mejor para hacer. No le quite ese pedazo. Ahorita hay como toda una escuela de que pensar es como una cosa ahí nostálgica del medioevo. Eso es de manes que les gusta la literatura. No. Es una disciplina fundamental que antecede el hacer, que antecede el llevar a cabo, que enmarca el actuar. Entonces, si usted está ahí, eso es una cosa muy poderosa. Ahora, yo no con eso no estoy diciendo que hacer no sea importante. Si usted solo piensa no es extremo, convierte, no pasó nada. Pero eso es obvio. Sí. Eso no es para el podcast suyo. Sí. Para el podcast suyo es saber la importancia que hay en la disciplina del pensar como antesala del hacer y del llevar a cabo. Interesantísimo eso de Heidegger. Me hace pensar que es una visión que contrarresta, por supuesto, el determinismo, ¿no? Porque no falta quien diga como, pues todo finalmente es azar, es como, ¿cómo puede usted saber que a ellos les fue bien porque están con los consultores? ¿No? Y eso incentivaría un poco la mediocridad, pues si finalmente yo no tengo nada que incidir sobre esta realidad, pues no tengo que ser preciso en el lenguaje, por ejemplo, que también es un tema interesantísimo. Súper. Yo me preguntaba estos días me refiero a los últimos 5 años, ¿no? Usted es de los que dice que por estos días es cualquier cosa que haya pasado desde la caída del imperio. Sí. Yo por lo general empiezo con la caída del imperio. Es que no entiendo cómo más, pues. Como esas sentencias de derecho que empezaban es que en los albores de la humanidad y arrancaba ahí. Y quedan 500 páginas hasta llegar al caso concreto. Exactamente. Así y por ahí había uno que los albores de la humanidad con Adán y Eva. Eso era una locura. Divinas sentencias. Estos últimos 5 años, desde que me gradué de Derecho, me he preguntado pues si perdí el tiempo, ¿no? Estudiando Derecho. Estudiando Derecho, porque finalmente yo no reconocía una habilidad transferida a mi oficio actual muy evidente. Y he llegado a la conclusión, espero que no sea como esas racionalizaciones bonitas de cosas que son mentiras, espero que sea verdad, pero yo creo que tiene sentido. En Derecho finalmente, para dar existencia a los efectos o a los fenómenos jurídicos, se tienen que usar términos precisos y se tiene que abordar con rigor las situaciones fácticas, ¿cierto? O sea, en gran parte lo que uno hace es discernir de aquello que es accesorio desde el punto de vista jurídico para hacer una demanda o para sentenciar algo. Entonces me parece fascinante ese énfasis que hacías en el lenguaje. Y yo te diría que si yo hubiera estudiado otra cosa, hubiera sido, ¿cómo es que lo llaman ustedes? Estudiantes de Derecho. Profesionales de Derecho. Profesionales en Derecho. Yo hubiera estudiado leyes. Porque además a los que amamos simultáneamente de nuevo la libertad, la competencia, la capacidad de creación, de riqueza sobre fuentes desconocidas, inciertas, ese mundo. Somos fans de la cooperación espontánea, de la capacidad de los seres humanos de cooperar. Y yo creo que las leyes son una ciencia y un arte muy sutil alrededor de la cooperación. Era una metaconstrucción de una sociedad cuya ventaja es la de cooperar.
yo le garantizo que las hormigas, que son, digamos, estructuralmente, etnobiológicamente más complejas que casi todas las otras especies, más parecidas a nosotros, deben tener unos manes, son los abogados. O sea, yo creo que no los hemos terminado de entender. Pero hay unos manes cuya lógica es caminar y dejar ciertas señales hormonales y olores para que los otros hagan cosas y unas cosas. La cooperación requiere la construcción de acuerdos, de aplicación de conceptos, de rigor en el significado, de consideraciones de los límites y de qué sucede en los... Y esa filosofía del derecho es fundamental. De hecho, nosotros, yo le iba a decir una cosa, filósofos que hayan incidido sobre nuestra forma de pensar en temas pragmáticos, prácticos, técnicos, Sí. de compañías, y John Rawls con su teoría de la justicia. Wow. Para nosotros es fundamental. ¿Cómo? ¿Lo del velo? El principio del velo de la incertidumbre, el velo de la ignorancia. Sí. Uno muchas veces, cuando usted, por ejemplo, va desde cosas muy sencillas como diseñar el poder en una organización. Sí. Cuando usted hace una estrategia y diseña, bueno, cómo nos vamos a parar en la cancha, resulta que quienes están diseñando, muchas veces están diseñando para ellos. Una junta en gobierno corporativo asume que como el presidente es hijo de la familia, va a comportarse de una manera. Entonces dice, no, venga, hagamos una cosa, miremoslo desde el velo de la ignorancia. La ignorancia. Diseñemos la organización para que cualquier persona que llegase con estas destrezas actuaría de esa manera. Está buenísimo. Y después miremos a ver si eso sí coincide. Sí. ¿No? John Rawls, en su teoría de la justicia, de hecho, aplica inclusive en cosas muy fundamentales de para qué sirve competir bien. Mire una cosa curiosa. Cuando usted mira, y eso hay que tenerle mucho cuidado, yo creo que hay una teoría como moral superior. Hay empresarios que saben que para que a ellos les vaya bien les tiene que ir mal al mercado, mal a Colombia. Es decir, yo gano cuando el dólar es muy caro, yo gano cuando el país consigue un arancel, yo gano cuando otros pierden. Sí. Aplíquele a eso la teoría moral de la justicia y usted me dice si hace sentido competir desde ahí. Sí. ¿Eso no es antifrágil? Pues de alguna manera la buena competencia lo es, la mala competencia es súper frágil. Ajá. De hecho uno lo nota, ¿no? Esas compañías que están montadas sobre un arancel, se discuten y tal, y uno les dice, Sí. quita solo jinga de tu torrecita y me dices qué queda. Y el arte de construir compañías antifrágiles es un patrón de diseño fundamental para un buen estratega. Wow. Porque lo que usted sí va a tener garantizado, y tal vez inclusive hay algunos pensadores que creen que se va a acelerar, no solo garantizado, sino acelerado, Sí. es que los entornos, los ciclos de compresión cada vez son más cortos. Antes, pues lo que uno veía en, no sé, 70 años, uno lo ve ahora en 7 meses. Los niveles de incertidumbre y de propagación de un mundo más conectado, pues es más rápido. Las cosas usted no las puede controlar como... De hecho, no creo que las pudiera controlar antes. Ahora sí que no puede. Sí. Entonces, el mundo va a ser más incierto. El mundo va a ser más dinámico y los ciclos de compresión van a ser más rápidos. Los ciclos de decisión van a ser más comprimidos. Ante eso, ¿usted qué prefiere ser? ¿Frágil, robusto o antifrágil? Es una pregunta retórica. Yo prefiero antifrágil. Antifrágil, Que esa normalmente, locura sí. me mejore. Que ese vértigo me mejore. Sí. Esas empresas sostenidas en aranceles me hace pensar que es una cosa un poco feudal, ¿no? Se sostiene sobre los privilegios y la asimetría injusta. Es una asimetría injusta, ¿no? Finalmente, o sea... Total. Y tristemente los defensores del capitalismo somos muy débiles en filosofía y por eso cuando lo defendemos quedamos muy rápidamente caricaturizados como mercantilistas. Sí. Yo hace poco reflexionaba que, de nuevo, los que amamos la libertad y el capitalismo amamos la cooperación. Sí. La cooperación espontánea entre individuos. La cooperación es mejor. Si usted va a cooperar, es mejor que la gente esté más educada o menos educada. Piense que a usted lo que le interesa es incentivar la capacidad estructural de un entorno, de una sociedad de cooperar. ¿Usted la quiere más tolerante o menos tolerante? Piense que el único objetivo es cooperar. O sea, yo le acabo de entregar una sentencia. Hazme, por amor de Dios, todas las cosas que inhiben la cooperación espontánea entre individuos y todas las cosas que la promueven. ¿La planeación central usted cree que la promueve o la inhibe? La inhibe. La inhibe.
los privilegios y los abusos de pequeños mercantilismos la promueve, la inhibe. La estupidización y la infantilización de la responsabilidad. O sea, unos seres humanos que son menos responsables de sí mismos tienden a cooperar más o menos. Si usted es menos responsable, ¿usted coopera más o menos? Menos. Entonces, yo trato de ver, o sea, lo que pasa es que la palabra ya no la quitó la izquierda, pero la verdadera defensa de la libertad es la defensa de la cooperación humana, la teoría moral de la cooperación. Por eso es que los que amamos la libertad tenemos que tratarnos entre iguales, porque es mucho mejor cooperar, es más, entre iguales. Usted pues imagino yo pues que en épocas feudales uno pues así como que cooperaba con sus empleados. No creo. No lo anexaba bruticos. Por eso, bruticos. Y más o menos nos hemos dado cuenta que mucho del andamiaje de un Estado grande que te decide todo, que te infantiliza y que te vuelve cada vez más marginal, es una forma de inhibir la cooperación. Y esta especie sirve si coopera. De hecho, biológicamente estamos optimizados para las 3 cosas que necesita la cooperación: el lenguaje, la abstracción y ser relativamente vulnerables como individuos solos. Un bebé nace. Yo acabo de tener mi bebé. Mi bebé tiene 10 meses. Yo creo que hoy todavía usted la deja sola 10 meses después de haber nacido. No es un espécimen viable. Usted coge un caballo a los 10 días de nacer. Ya tiene hijos. Y man ya está listo para oler yegua. Entonces yo sí creo que nosotros tenemos toda la adversidad biológica para requerir cooperar, porque somos una especie tremendamente frágil como individuos. Las escogencias biológicas que hicimos nos sacan antes de tiempo y nos requieren una construcción social. Desarrollamos el lenguaje y tenemos la capacidad de abstracción. Dígame, ¿para qué biológicamente hicimos eso si no era para cooperar? Para que ahora los sistemas políticos que escogemos lo inhiban. No sea marica. Ahora, perdón, Nico, ¿será que hay algo igualmente evolutivo, igualmente profundo, igualmente esencial que inhibe la cooperación o han sido errores humanos en nuestro manejo político y en el diseño de nuestras ciudades? Bueno, hablando un poco como de contexto y cómo nuestro contexto nos pone a vivir de cierta manera. No, a ver, yo quiero ser optimista y posibilista. Creo que hoy cooperamos mucho más que hace 50 años. Sin embargo, creo que como que la defensa moral de los sistemas políticos y económicos que debemos usar que más prosperidad irrigan, siempre cuando yo oigo a alguien que defiende el capitalismo, nunca me dan ganas de votar por él. Y yo soy un amante de eso y creo que es el acto más moral que uno puede hacer. Entonces mi problema es que a mí me digan que Polo pues es el que defiende el libre mercado. Yo digo, no puede ser, no me dejes en eso porque no. Entonces yo creo que hay más bien una tarea, cómo nosotros le quitamos a eso ese sesgo mercantil, ese sesgo privilegio, cómo lo hacemos más aerodinámico la cooperación al zeitgeist, al espíritu de la época que estamos viviendo, al zeitgeist de Robert Greene. ¿Cómo nos hacemos nosotros más aerodinámicos? Porque si no, mi miedo es que en ese péndulo hegeliano nos devolvamos de unos 50 años en los que ha avanzado la libertad, 50 en los que retrocedan, en cuyo caso para mi hija, yo ya estaré pues de salida, no le vamos a dejar pues un mundo como donde ella pueda expresar su potencial, creo yo. La tensión entre cooperación y competencia, ¿cómo la ves? Porque también es ganar, también es competir y de lo que te he entendido, me acuerdo algo que dijiste en el episodio con Robbie, que en Colombia, si uno coge los últimos 100 años, están las 100 empresas estables, quietas. El mismo bobopolio. De pronto ahorita cambia de manos Nutresa, pero pues sigue siendo la misma. Pero es muy difícil. Esa tensión, ¿cómo la ves? Pero mírala en biología. En biología tú cooperas compitiendo y compites cooperando. Esas dos palabras nunca fueron antagónicas, no en los sistemas biológicos. De pronto en los sistemas lineales, en los sistemas taylorianos de Newton, pero en los sistemas complejos, cooperar y competir no son fuerzas antagónicas, de hecho son fuerzas necesarias y complementarias. ¿Quién es mejor, la rémora o el tiburón? Pues, marica, no sé, o sea, si usted quiere ir como sabroseado pegado de un tiburón comiendo sobras, pues no, yo diría rémora, chévere. Si a usted que le gusta es comer surfista en playa, pues diría, no, chévere tiburón. Dígame qué quiere y dónde se quiere alimentar y cómo quiere, y yo le digo cómo somos nosotros capaces de coexistir. Y hay algunas especies que para competir destruyan la cooperación, para competir necesiten
acabar otras especies, necesiten erradicar otras cosas. De hecho, en empresas, si usted para que le vaya bien necesita que se acaben sus competidores, you are officially fucked. Cambie de consultor ya mismo, marica. Es un orate. Es más, renuncie, aproveche la última junta del año que debe ser ahorita en diciembre y entregue su carta. Porque usted es un incompetente, no merece la mayordomía de una compañía. Si usted realmente necesita derrotar a un competidor para ganar, usted no ha entendido en qué consiste este juego. Porque es definir un juego biológico de suma infinita a un juego económico de suma cero. Eso no hace ningún sentido. Cooperación y competencia son fuerzas creativas. Ambas. Mírelas en un sistema dinámico, mírelas en la biología. Sí. Sí, es el típico caso de los lobos en Yellowstone, ¿no? Que ya lo hemos hablado en algún momento, que cuando los quitaron de Yellowstone... Crearon un mierdero. Fue un mierdero. Claro. Sí, cómo se complementan todos. O el bagre gigante del Amazonas, para ponerlo aquí más cerquita. Ajá. Los cazaron mucho porque eso no tenía mucho valor. No, solo limpiaban los ríos. Sí. Ahora están más nublosos, le entra menos luz. Como le entra menos luz, las plantas hacen menos. Entonces estamos a punto de tener la gran catástrofe ambiental del Amazonas por un pescado inmundo que nadie realmente entendía que podía ser importante para un ecosistema. Claro. Nunca nadie le dio por proteger a un bagre, ¿no? Proteger a un bagre es como... Marica, es que la palabra bagre es fea. Sí, yo creo que es culpa... Como la van a poner bagre. Es que arrancaron mal. Sí, culpa que de hecho, le están tratando de cambiar el nombre. Se llama... Sí, bagrecita. Picavia, creo que se llama el nombre del pescado. Y es muy lindo. Puede ser esa. Es problema de diseño. Sí, claro. Ese tema, no lo vamos a hablar acá, pero ese tema de las intervenciones humanas sobre el medio ambiente es tan interesante. Y pues de cara, pues, ya que nuestro tema de moda es el cambio climático, pues nuestro gran reto existencial, ¿no? Aunque algunos dicen que no. Ya entienden por qué no vamos a hablar de esto, por este tipo de retos. Pues, no está listo. Pues no estoy listo ni para el metaverso ni para el cambio climático. Pero sí he leído cosas sobre intervención. Hay intervenciones nunca salen bien. No, nunca salen bien. Y el caso de los hipopótamos es un gran caso, el de los hipopótamos que trajo Pablo Escobar a Colombia, que obviamente son intervenidos, pero ya pasó tiempo y ya han crecido exponencialmente y ya no saben qué hacer con esa vaina. Es un lío. Porque ya es un desastre, ya no lo pueden devolver a África porque ya son hipopótamos colombianos que si se devuelven allá también dañan allá el ecosistema. Si los matan están todos los dilemas éticos de matar el animal y complejísimo. Por una intervención de un hijo de puta que los puso ahí. Exactamente. Buena palabra, un hijo de puta. Antes de que nos perdamos en esas mieles ambientales, volvamos a un tema. Tu trabajo finalmente... antes de que hablemos de tu trabajo y de Hemingway, que no se me olvide. Yo quiero hablar del valor. Pues madre, qué concepto tan ubicuo, ¿no? Todas las conversaciones salen. Aportar valor, la propuesta de valor. Exacto, agregar valor, todo el mundo. Agregar valor, todo. Es ubicuo, es decir, es tan presente, omnipresente. Y tan difícil de entender. Yo no logro entender por qué hay cosas valiosas y por qué no, y cómo se crea valor. No sé si tenés algunas luces generales sobre el tema. Total. Pues vea, lo primero es coincidir con usted que es una palabra tristemente mal utilizada. Uno la usa de una manera muy irresponsable y cualquier gerente está... Pues empiece por ¿no? Hay gerentes que dicen que hay que crearle valor al accionista. Y yo digo, pero estos imbéciles, ¿de dónde los sacan? O sea, ¿dónde los gradúan? No, a ver, te explico. Tú le creas valor a un mercado, ya vamos a hablar qué es valor. Si es verdad que es valioso, dependes del mercado. Digamos que si él te autoriza a que captures un pedacito de ese valor para tu accionista, usted se pone a crearle valor al accionista sin creárselo primero a un mercado. Y yo sí le garantizo pues que lo próximo que va a hacer es un truco con un senador. 2 o 3 aranceles. Porque empiece a aquellas cosas que le crean valor a un accionista y no a un mercado. No, es así. Coja una economía y diga qué cosas crean valor a un accionista y no a un mercado. Y esas 9 elimínelas. La economía acaba de crecer 2 o 3 puntos de PIB per cápita. Sí. Ahora bien, para entender el valor, uno tiene que entender a qué se refiere cuando dice que algo es valioso. El valor primero sucede no adentro de uno. Yo no defino el valor. El valor lo define una entidad contra la cual el valor emerge.
El valor emerge contra un mercado. Yo no defino si soy valioso o no. Si le preguntaba a mi mamá, de pronto tengo un buen chance, pero el valor está allá. Y cuando yo miro qué es lo que se requiere para que esa entidad contra la que emerge lo defina como valioso, uno encuentra la intersección simultánea, ¿no? Intersección, piensa en matemáticos, dos conjuntos en diagramas de Venn, esa cosita que queda en la mitad. Entre el conjunto, algo que es tremendamente relevante para mí, como cliente, como mercado, me ayuda a... Por eso es que la teoría de Jobs es muy buena y complementaria de la estrategia emergente, en tanto que la estrategia emergente te dice qué hacer, pero no te dice qué perspectiva mirar para encontrarla. ¿Cuál es entonces la forma de encontrar la relevancia tuya? Venga, entiéndala. Y simultáneamente que usted entregue esa relevancia de una manera distintiva a todos los demás que pretenden entregarla. Si yo le entrego a usted algo muy valioso, muy relevante para usted, muy útil, usted es una cosa que usted tiene la intención de consumir, de convocar para su vida, pero es igualito a lo que hacen todos los demás, ¿qué tanto valor hay ahí? Claro. Si el podcast de usted es muy relevante, pues igualito a todos los demás, ¿qué tanto chance tiene usted de monetizarlo? Si usted es muy distintivo, no, una vaina súper exótica, hablan de las mieles de los hipopótamos, pero es irrelevante para la audiencia, ¿qué chance tiene de monetizarlo? Entonces el valor solo se crea en la esquina de la calle relevancia con la carrera distintividad, unicidad. Parece en esa puta esquina. Si no se para en esa esquina, para un mercado específico, con una propuesta de valor específico, ¿qué te entrego que nadie más? ¿Y qué te entrego que es muy valioso, relevante? Ahí lo que pasa es que utilizo valor y valioso, no estoy cayendo en la trampa de definir lo definido. Muy relevante. Algo que... Por eso la teoría de la relevancia más avanzada que yo conozco es la teoría de Jobs en el sentido de Clayton Christensen, de Taddy Hall, de un libro. Si usted tiene que leer solo un libro sobre valor, le hace un libro que se llama Competing Against Luck, compitiendo en contra de la suerte, de Taddy Hall. Y Karen Dillon y el profesor Christensen, que era el socio, pues, partner nuestro, Taddy, en los temas de innovación. Porque ahí tratan de especificar cuál es la unidad, el fenómeno que usted tiene que dominar para ver si algo es relevante. Y después hágalo muy distintivo versus los demás que lo están pretendiendo hacer. Y ahí hay valor. Constrúyalo, captúrelo y ahí sí vuelva a la junta y dígale, hey, aquí les traigo un pedazo del valor que el mercado me autorizó capturar para ustedes. Pero por eso es que la palabrita es... Entonces, porque cuando yo agrego cosas, yo solo estoy agregando costo. Yo no he agregado valor. El valor es si la persona, si el mercado define qué era. Yo arranco a agregar cosas, yo no agrego valor. Yo hasta ahora lo que estoy agregando es costo. Eso sí lo agrego. Si eso es valioso o no, depende de lo que el mercado le diga al respecto. Entonces, por eso la palabrita es esquiva. ¿Te parece que un lente útil para pensar estos temas es el de los problemas? El de decir... ¿Uno agrega valor en tanto le resuelve un problema a alguien? Sí, yo lo que creo es que Heidegger lo hace mejor. El papá de Jobs fue Martin Heidegger con un documento del 68 que se llama Carta al Humanismo, Defensa del Humanismo. Él dice que el objeto es llevar a cabo, el llevar a cabo. Uno no necesariamente tiene problemas, uno también quiere llevar a cabo cosas. Hay veces quieres llevar a cabo cosas que resuelven un problema, hay quieres llevar a cabo cosas que me permitan suplir una necesidad, hay veces quieres llevar a cabo cosas, el llevar a cabo como fenómeno. Ayer estábamos viendo un presupuesto de una empresa y yo odio estas épocas de los presupuestos porque es donde el gerente se vuelve más miope, la miopía y todo lo entiende, y entonces le muestran a uno y es que no, esto es 17,25% más. Y yo digo, ¿eso qué quiere decir? ¿Cuántas personas? ¿Qué va a pasar allá? No es que tenemos 7% de cartera vencida, no, cartera vencida es un concepto. ¿Quiénes son esos clientes? ¿Qué les pasó? ¿Por qué no han podido? ¿Para dónde van? La gente utiliza esas abstracciones y se desconecta completamente del fenómeno. Piensa que el Excel es una abstracción de la realidad, pero no es la realidad. Y por estos días de presupuesto todo el mundo está en el Excel y cree que la realidad es un número. No es que es 18%, no es el 44%, pero no eran 6,000. Y fíjense, Dios mío, qué pobreza de lenguaje. Nada de eso es verdad. Eso después si quiere lo ponemos en un número. Entonces estábamos ayer con un cliente que financia, tiene una social fintech muy linda, alrededor de hacer que los conductores de diferentes vehículos, empresarios móviles, se vuelvan propietarios de su vehículo. Sí. Qué tristeza que haya unos manes que tienen 50 taxis o 200 taxis. El pobre taxista, que es el que tiene que más o menos casi siempre poner el culo, claro. Pues casi siempre, termina con 100,000 pesos semanales o cada 3 días, y uno dice, pero ¿no? Como
ahí sí tienen razón algo los marxistas, ¿no? Como capital y trabajo. Está alienado. No es como, no hace como sentido que por lo menos estés pagando el tuyo para que eso algún día sea un vehículo de promoción. Lo mismo con los de logística de última milla, lo mismo con interurbano. ¿Cómo así que hay dueños de camiones? Pero ni que eso requiriera, venga, vamos a hacer unas comunidades. ¿No? Entonces una compañía muy linda, Capicol se llama, Paisa, muy linda, que quiere resolver ese problema. Y ayer estábamos como entendiendo el oficio, ¿no? El fenómeno. El fenómeno de hacerse propietario. Es una belleza. Porque cuando usted es propietario, por ejemplo, ¿qué tipo de seguros debería usted usar versus si usted es simplemente el chofer o eso lo puso la empresa ¿Usted qué preferiría? Que piense desde el lente de ese, del llevar a cabo. Llevar a cabo el acto de ser propietario y poder. Ayúdeme con eso, con esa construcción como concepto. Los daños. Pero entonces, si usted, por ejemplo, tiene un problemita con un tercero o si la póliza no lo cubre. Es más, le hago una pregunta. Si usted es propietario de su carro y se estrella y usted no pudo manejar, ¿a usted qué le pasó en el ingreso de esta semana? Baila. Entonces, ¿no será que la póliza para un propietario debía tener una pequeña indemnidad de cuántos días de lucro cesante vas a tener tú contigo mismo si se te daña el carro? Sí. Entonces la póliza es distinta. ¡Wow! Pucha, entonces yo tengo que voltear a Suravehículos a decirle, oiga, quiero una póliza para propietarios. Porque es que el propietario cuando se le daña el carro, a ver, te explico. Propietario habla de propiedad. Si no tiene la propiedad del vehículo, pues, ¿qué quieres que haga esa semana? Hablemos de proyectos de productividad. Cuando usted es ese propietario, ¿qué pasa en su casa para que haya un poquito más de productividad? Entonces en el carro yo mejoro, listo, estas cosas, el rendimiento, la eficiencia del combustible, listo, y demás. Y entonces dice la de mercadeo, oiga, yo me he dado cuenta, los taxistas, ustedes en general, ¿hombre o mujer? Hombre. Casi todo, pues todavía, digamos, ¿no? La mayoría de las parejas son hombre y mujer, todavía, en taxistas. Sí. La mujer, ¿qué estará pasando en la casa? Entonces resulta que está estudiado, si usted le pudiera ayudar con el taxi a financiar también la lavadora, la secadora y la lavavajilla, ¿qué le acaba de pasar al tiempo de la mujer? Se liberó. Y cuando se libera el tiempo en una unidad de análisis económico de hogar, ¿no será que se puede estar con más tiempo con los hijos o hacer unas empanadas para vender? ¿No será que toda la teoría del progreso parte de entender el fenómeno de cómo un hogar de propietarios nace? Pero el financiero, número de carros, créditos otorgados, pierde. 8.344 desembolsos. Ya usted pierde completamente, se le degrada. Entonces a mí sí me parece que sí son problemas en el sentido amplio, pero son llevar a cabo la fenomenología heideggeriana. Las cosas sirven en tanto, o las cosas se entienden en tanto usted reconoce para qué sirven. Claro. Y ese factor de utilidad, ahí caben resolver problemas, lograr cosas. Ahí esa sí es la unidad de análisis de un verdadero estratega. A veces es entender el problema. Eso sí. No solo buscar solucionar. No, exactamente, y entenderlo, habitarlo. La fenomenología. Habite el fenómeno que quiere disrumpir, al que quiere servir, que quiere entregar algo para que le sea relevante a eso. Está buenísimo. Y da pie también para hablar del fenómeno de hacerse empresario. En el siguiente sentido, empresario, para volver a nuestras épocas de estudiantes de Derecho, es aquel que organiza unos bienes y los pone a producir, fundamentalmente. Entonces, cuando hablabas de por qué hay gente con 200 camiones, pues en cierto sentido ese es como lo natural para quien quiere ser empresario y no tiene un entendimiento sofisticado de los negocios en este nivel del que estás hablando, de entender los fenómenos y de agregar valor, ¿cierto? O sea, ser empresario era muy cercano a ser comerciante. Compro 300 telas y las vendo y gano un margen, ¿cierto? Y me organizo. Es un poco más un tema de organizar en su concepción más primigenia. Y entonces lo que yo noto, aquí esto se trata de pensar en tiempo real, es antiguamente estamos hablando siglo XX, estoy pensando en Colombia, ese era el zeitgeist, ese era el tema dominante de la época, era, oiga, ¿por qué no nos metemos a la industria de los minerales y nos organizamos y no sé qué? Y tal vez hoy, hacia donde estamos migrando, y no sé si es parte de tu trabajo, ya me dirás si sí, es a entender estos fenómenos y no simplemente yo organizo, entonces cómpreme 100 y cómpreme 200, sino tengamos un entendimiento más subterráneo y no cosmético de los negocios. Tremenda tesis que me gradué. Es correcto, y
le agregaría dos elementos. Uno, es decir, lo que necesitan los mercados para ser servidos de manera relevante y distintiva cada vez es más complejo. O sea, difícilmente hoy uno ganaría plata en las formas en las que se ganó en el siglo XIX. Sí. No voy a extraer una cosa y vendérsela a un broker. Cada vez más elementos como el whole product, los productos completos, elegantemente diseñados de una manera coherente. Es más importante que simplemente, no, yo soy muy barato en un pedacito. Yo no sé, yo a los clientes que tratan de tener esos sistemas económicos súper simples, donde vea, yo cojo el plátano y se lo entrego y usted lo comercializa. Digo, revisa bien tus números, que no creo que tengas derecho a extraer mucho valor haciendo eso. Uy, pero entonces si yo soy de producción de plátano, entonces me va a tocar probablemente montar algunos temas en el mercado gringo para entregar, y como ellos no están acostumbrados al plantain, me va a tocar entonces hornearlo para que no tenga... Sí, te va a tocar, porque finalmente nadie quiere plátano, la gente quiere un tipo de alimento en una condición particular que ayude para unas cosas. Entonces si usted no resuelve el fenómeno como el... Mire lo curioso, cuando usted define un producto o define la palabra innovación, los gerentes de producto, de mercadeo, todos tienen una definición. Cuando usted le pregunta a un cliente, él tiene solo una. Algo que me resolvió de manera impecable, algo que yo deseaba y necesitaba, y me lo entregó tan rico y tan sabroso que no había otra alternativa en mi mente, sino cometer el delito de consumir. Relevante. Puta, es que me pegaba. Ellos no tienen, no, eso es aquella cosa que utiliza AI y data y big, no, ellos... lo resolvió para mí. Resolver el llevar a cabo. Mire cómo esas palabras vuelven a juntarse. Entonces el resolver cada vez es más complejo, más completo, por lo menos. Tiene usted que juntar elegantemente partes de un mecanismo, ¿no? De los autómatas vieneses. Ya no son marionetas, ahí hay una serie de mecanismos renacentistas jugando. Entonces hay esa fuerza. Y la otra fuerza que está detrás de lo que tú dices es que crecientemente la relevancia se entrega en múltiples dimensiones. Entonces usted entrega productos que son relevantes funcionalmente, me permite la cosa, pero hay unos que son relevantes, tienen un elemento de relevancia socialmente, cómo me siento yo cuando lo consumo, cómo me siento yo perceptualmente o relativamente al entorno en el que yo estoy, que yo soy una mamá que alimenta mejor a sus hijos. ¿Cuántas mamás cree usted que eso les mueve la cabeza? Y que casi que quieren... Ahorita le muestro un video de mi señora mandándole al grupo de la familia de mi hija tomando jugo verde. Yo le garantizo que no hubiera mandado ella tomando Coca-Cola. Ahí había un benefit, ahí hay una cosita, hay un aplauso sutil que todos buscamos en ciertas cosas. Eso es en el mundo de la relevancia, el llevar a cabo de esa perspectiva social, cómo me veo, cómo me siento, cómo me ven, cómo creo que me ven. Pero también hay uno emocional, puramente emocional. Y las compañías crecientemente ignoran la dimensión emocional de toda interacción con un mercado. Y es brutal. ¿Usted cree que y lo va a ver ahorita, cuánto de la discusión de lo de la OPA de Nutresa de ayer o de estas cosas tienen un elemento emocional? Control, ¿quiénes son? ¿Por qué? ¿Nos van a quitar? La gente tiene... Y eso estaba hablándole pues del modelo. Eso sí es que es lo más abstracto del mundo. Son acciones de una compañía a la que usted a duras penas se come una Saltín. O sea, eso pues a usted no le toca. La Saltín, el dueño puede cambiar 90 veces y la Saltín más o menos va a ser la misma de su próximo desayuno. Pero usted siente una cosa. Entonces, entender ese juego de lo funcional, lo social y lo emocional también le da a usted una... ¿no? Sí. Si te entiendo bien, eso también quiere decir que el valor se tasa en términos emocionales a veces. Claro, porque... Siempre. No le ponga a veces sin miedo. Dígalo, repítalo conmigo. Siempre. Dígalo otra vez. O lo vas a decir desde el principio. El valor siempre se tasa en términos emocionales. Porque uno de los problemas cuando uno... qué lindo tener título ya. Cuando uno adopta este discurso de resolver problemas, ¿no? Muy desde el emprendimiento, ¿no? Que hacen los emprendedores, resolver problemas, no sé qué. ¿Y por qué el podcast de ustedes funciona? No, porque resuelve un problema, no sé qué. Y después uno piensa en Shakira. ¿Usted a veces piensa en Shakira? Perdón, ¿siempre piensa en Shakira? Yo siempre. Usted siempre piensa en Shakira. Básicamente siempre. O sea, no entremos ahí, sí, avancemos. Esa teoría totalizadora del mundo. Antología, puta. Porque uno piensa en Shakira es como...
¿Qué problema Sí, resuelve? Pues porque el valor de Shakira Emoción. no se puede explicar desde Emocionalidad, resolver problemas. emocionalidad, entretenimiento. Entonces ahí es donde resolver problemas es una cosa como fácil, como para que, bueno, para que si usted lo pone en un seminario la gente se inscriba, Sí. pero usted lo que quiere decir es, hey, la carta del humanismo de Heidegger y cómo el pensar debe enmarcar el actuar y el actuar es acerca de llevar a cabo. Sí. Y la gente lo que sí quiere es llevar a cabo cosas. Y ese llevar a cabo cosas tiene unas dimensiones problematizadas que tienen que resolver, unas funcionales, unas sociales, unas emocionales. Y cuando usted se vuelve bueno en eso, entonces le abren básicamente a usted una caja de esas de colores, Prismacolor, como de Para hacer mandalas. Ajá. para hacer mandalas, ya usted puede hacer unas cosas mucho más enriquecidas. Antes de huir del valor, yo tengo una pregunta. Está el valor que uno crea, y perdónenme los términos, voy a hablar mal. El valor que uno crea y está el valor que uno extrae. Uno cómo evalúa el valor creado, generalmente cómo se palpa, cómo se percibe. Uno cómo sabe que está siendo valioso o siempre está determinado por el valor extraído. Y te voy a decir por qué te pregunto eso. Que nosotros, Eduardo, tenemos un problema en el mundo del podcast. Yo creo que en general los podcasts tienen este problema, y es que crean mucho más valor, o sea, la extracción de valor, la captura de valor en términos de podcast es bien difícil. Lo cual no quiere decir que uno no esté creando valor. Entonces, pues muchas veces hemos tenido esta conversación, pues se sienten los mensajes de la gente como lo que ustedes hacen es increíble. Es como, sí, pues, ¿por qué no mándame plata? O sea, dame plata. Claro, pero entonces ahí está, qué bonito verlos a ustedes y hacerles una sesión de consultoría rápida. ¿Será que la unidad de análisis es el podcast? O sea, la gente, el producto con el que usted lo haga es el podcast, pero ¿qué es lo que la gente está llevando a cabo? Porque yo por ejemplo, creo que esa mirada demasiado miope, como mi producto es podcast, yo tengo que monetizar el podcast. Ya. Me permite a mí, o me obliga a mí. Miopía es esa capacidad que yo solo puedo ver. Sí. No, esa gente, como que coge un teléfono y así, si lo va a ver o le va a orinar. O sea, ¿qué le va a hacer al pobre teléfono? Yo creo que cuando usted dice, bueno, lo que la gente está llevando a cabo es una serie de puntos de encuentro y curiosidad alrededor de unas redes de personas con las que siente una afinidad, en la que siente de alguna manera una forma, creería yo, de, ¿no?, una experiencia, una trayectoria que enriquece. Ya hablemos de cómo se enriquece virtualmente las trayectorias del mensaje de las personas. El podcast es una cosa. ¿Qué más podemos hacer para enriquecer esas trayectorias? ¿Qué hay ahí? ¿No será que algunos de los que nos escuchan también quisieran contribuir y colaborar de alguna otra manera? Y entonces la forma es también vincularlos a... ¿Será que a usted le va a tocar algún día decir, oiga, hay unas cosas donde nosotros no vamos a hacer el Atemporal Summit y se vale 250,000 barras y nos vamos a ir a echar carreta, 220 personas en una cosa de estas, porque parece que tenemos unas afinidades en yo no sé dónde en tal? ¿Será que la gente también quiere alguna conexión y ponerle cara a usted? ¿Será que la gente quiere también eventualmente lo que oyó acá, como cierta curaduría extendida de las cosas de las que se hablaron y cómo una síntesis y qué libros pudieras llegar? A mí, por ejemplo, me pasa una cosa muy chistosa, y hay toda una tendencia de los resúmenes de los libros. A mí, como me gusta leer, pues yo no leo los libros, o sea, para mí no reemplaza una cosa a otra. Hay veces, inclusive hay un libro que me leí, quiero acordarme una cosa y cojo el Blinkist o cojo la cosa esa, pero yo no digo, pues, que léete 40 libros a la semana, léete el resumen de una página, léete el resumen, a nadie tienes que... Es decir, me parece bien, si con eso lo entendiste, súper, pero pues eso no es leer es el acto de leer. Pero ¿no será que de pronto ese mundo de la síntesis, que es una industria, sintetiza para mí conceptos? Es una cosa en la que usted alrededor de estos podcasts también puede decir, ahora suscríbete al newsletter donde hay unas... De eso, no sé, pero lo que sí sé es que la pregunta no es qué puedo hacer con el podcast. Porque el podcast es una muy mala unidad de análisis del valor, porque es esencialmente un producto. La gente no consume, pues yo no me levanto a consumir podcast. Yo tengo un tema, estoy en mi carro, tengo una curiosidad y quiero oír una cosa que me entretenga. Hay un tema de entretener, pero que me deje unas preguntas, que me mande hacia unos lados, que me incline hacia unos sitios de la curiosidad y del saber, y que me lleve allá de la mano el equipo atemporal. Bueno, ven, entendamos qué es ir de la mano. Ahí están las preguntas de estrategia. Porque si no, usted se queda decir, ¿cómo cobro más? ¿Cómo cobro menos? Si es valioso o no es valioso. Ahora, su pregunta central de si algo es valioso o no, uno sí lo nota así. Dígame qué tanto lo extrañan. Cynthia Montgomery tiene un libro que se llama El Estratega. Ella dirigía un curso en Harvard muy especial,
que era como el Theory of Business, la filosofía y la teoría de los negocios. ¿Para qué sirve ser empresario? Y ella le decía en el OPM, Owners President Management Program, es como el MBA de los dueños de empresas, o sea, pues, creo que 10 colombianos lo habrán hecho. Les decía, si tu compañía desaparece, ¿qué tanto te extrañarían tus clientes y qué tan rápido le quedaría a alguien más comerse el mercado que tú tenías? Si la pregunta de esas dos es A, casi nadie o no mucho y sería relativamente rápido, menos mal viniste a hacer este curso porque you're fucked. Porque esencialmente estás desacoplado del valor. Sí. Sí. De nuevo, relevancia y distintividad. ¿Qué tan rápido alguien más lo haría? Sí. No, es una cosa con la misma licencia y en 10 minutos tienen lo mismo. Pues sepa eso. Ya. Y le regalaba una calaverita esa como de Día de Muertos mexicano. Se la regalaba a todos. Porque le decía, acuérdense que en el capitalismo, en este modelo destructivo bello, la creación destructiva de Schopenhauer, usted lo que decía es... Schumpeter. De Schumpeter, usted le diría, oiga, coja esta calavera. Porque hoy todos los días hay 7 billones de personas tratando de hacerlo a usted menos relevante o menos distintivo. Acuérdese de eso. Usted sale de aquí y yo lo que sí le garantizo es que en ese sistema de cooperación, competencia del que hablamos de Schumpeter, hay gente tratando de ir a hacer menos relevante lo que usted hacía porque entreguen otra cosa o hacer de una manera distinta, más fácil y más barata, ecualizar lo que usted consideraba que era muy distintivo suyo. Y ya es esta calaverita y se acuerda de mí por allá en la sala de juntas cuando haga presupuesto. A mí me parece fascinante, Eduardo, que no son demasiados conceptos, digamos, los que forman la base intelectual, el modelo mental de tu trabajo, pues, tuyo. Pero cada uno ameritaría 5 podcasts, ¿no? Hablamos de valor. Ahí entre líneas entiendo que estaba la identidad, ¿no? Finalmente, si uno tiene identidad, entre más fuerte sea su identidad, más difícil de reemplazar y más extrañable. Y cuando su identidad está muy cerca al fenómeno correcto, cuando usted la define bien, ¿no? ¿Qué es un periódico? Es una tecnología para vivir en sociedad. Si es así, entonces ¿qué tiene que hacer los periódicos más allá de imprimir o no imprimir? Pero si yo digo, no, es que yo soy un periódico impreso, no, ya, pues usted es lo mismo que le va a pasar con un podcast. No lo define así porque you are fucked. Ya lo definiste por la tecnología. Esta tecnología va a cambiar. Esto después ahí sí nos va a pegar el metaverso. Yo no sé qué va a pasar. Pero lo que la gente está queriendo llevar a cabo, no. Hay unas cosas que cambian muy rápido. Tecnologías, qué uso, dónde, por qué, si es más eficiente por acá, por allá. Pero los fenómenos, lo que la gente quiere llevar a cabo, cambian, sí, se modifican, pero lentas, ellas evolucionan, ellas van modificándose. Entonces, es verdad. Ya hablaste un momento de lo absurdo de fijarse miopemente solo en el cuadro de Excel. La contrapartida de eso es la observación, ¿cierto? Que creo que todo lo que has dicho es el entendimiento sutil de muchas cosas, que en últimas es observar bien, fijarse. ¿Tú de dónde sacaste esa idea? O sea, ¿por qué le das tanta relevancia a la observación? Mira que hace poquito, en una conversación sobre el libro de moda de un consultor. De un consultor muy importante. Colombiano. Del que yo pues he leído. Me preguntaban que claro, ahí se ven algunos elementos de la escuela, que como de alguna manera la pregunta era una pregunta un poquito seguramente dirigida a esa parte pues del ego de uno de bueno, pero este libro, ¿no? Y yo le decía, sí, si yo fuera a escribir un libro, de pronto era un libro sobre la perspectiva. No es que si eso emerge, es con qué perspectiva miras eso que emerge. Sí, porque es lo oculto. Eso. Alejandro, esto que nos salga pues de este podcast, se reservaba en los casos un momento muy particular, era como el momento de el banquete intelectual de él en los Kikos, y era cuando nosotros llegábamos al tema de la configuración, cuando le ayudábamos a la compañía a decodificar de una manera nítida en qué negocio estaba, a los de atemporal, dejar de ver, entenderse como un podcast. Ahí pasaba una magia.
Y Alejandro era el mago de eso. O sea, era el Gustavo Lorgia de esa vaina. El man sacaba y era capaz de entender. Y cuando uno lo veía desde esa perspectiva, uno decía, después de que yo mire el mundo por esa ventana, yo ya no puedo devolverme. Ya no soy capaz. Y esa ventana me explica el valor, pero me explica lo que tengo que hacer para capturarlo, pero me explica lo que tengo que hacer en términos de mejoramiento continuo, me subordina a la efectividad operacional, me subordina al diseño organizacional, me subordina a la teoría de la ejecución, que es este tema pues del libro de las 3. Todo me lo subordina. El día que yo veo. Y eso es verdad, y en el libro se explica por qué eso es así. ¿Cómo llegar a tener esa perspectiva? Era el secreto. Claro. Alejandro hablaba de que toda compañía estaba fundada sobre un secreto. Sí. Ese era el secreto. Ese es. Y porque parece un truco de magia. Parece un truco de magia. Sí. Y ahí es donde entonces el que yo escribiría es sobre el truco de magia. Cómo miramos y cómo mantener, educar la perspectiva. ¿Qué debe uno mirar? ¿Qué preguntas pasan en la mente del estratega que educadamente coincide y converge allá? ¿Qué es lo que pasa en esa mente? Y ahí está ese fenómeno. Y ese fenómeno es una perspectiva superior para organizar un mundo caótico. Una perspectiva superior para entender y separar aquellas cosas valiosas de aquellas cosas ruidosas. Una perspectiva superior para notar aquellas cosas que van a cambiar mucho y que yo por ende no debo afincarme en ellas, y aquellas que son atemporales como una marca y de las que yo soy capaz de construir una década de relevancia. Esa sabiduría sobre educar esa capacidad de observar para llegar a tener esa perspectiva superior. Ese es el libro que hay que escribir. Y ese es el truco que obviamente todos aprendimos a hacer. Seguramente. ¿Y qué nos puedes decir así, truquitos, pues? Danos 5 tips. 5 consejos para una perspectiva superior. La metodología. La metodología de la perspectiva. El canvas de la perspectiva. El canvas. Patético, pero feliz. Y vendedor como un hijo de puta. Llenado. Nos llenamos. Al lado de Tony Robbins. Exactamente. Power perspective. El puta. Ya está muy bueno. No, ustedes han dicho, no, de nuevo, esa reflexión tuya de que los principios que explican la realidad son muy poquitos. Ralph Waldo Emerson, en cuanto a los principios hay muy pocos, los métodos son muchos. Quien domina los principios puede crear sus propios métodos. Entonces yo creería que la perspectiva primero es educar dónde mirar. Las compañías tratan de buscar el valor en el Excel, en la planta, en la organización, y lo primero es, el valor no existe acá, el valor está allá. No es como que el chiste del borracho, la gente busca las llaves donde está la luz, no donde las dejó caer. No, ¿y dónde las dejó caer? Primero, ¿dónde? Ese es uno de los grandes problemas que vos ves en las empresas, porque solo por diseño organizacional están tan alejados de, digamos, la primera línea. A ver si le empezamos a dar una nueva narrativa a lo que es la primera línea. Que no están mirando ahí, ¿cierto? Claro. Entonces lo primero es que hay un problema de, venga, pongámonos a mirar en la dirección correcta. Porque la gente, pues, como dice, ¿usted qué hago? No, yo hago un podcast, ya estás mirando, ya. Problema. Por eso a nosotros cuando nos preguntan qué hacemos, nos cuesta un montón decir, porque sí, se ve tangiblemente en un podcast, pero uno en ese momento, no sé si a usted le pasa en mi cabeza, pasan miles de cosas, porque no es solo un podcast. Es magia. Es el truco de magia, sí. Pero ahí es donde toca obligar la disciplina del pensamiento. Sí. Por eso es que para actuar hay que pensar. Entonces, ¿qué es? Y usted primero va a poner cosas y las cosas van a salirle triviales y no son hasta que le pegue. ¿Qué es? Entonces, ¿dónde mirar? Después, ¿cómo mirar? El cómo mirar es, ¿no? En esa circunstancia particular, mire que el valor, la relevancia sucede en un alguien, en una circunstancia. ¿Cuál es la circunstancia en la que yo existo? No es verdad que todo es un consumidor, un user persona que es, ¿haciendo qué? Entonces, a mí por eso me gustaba tanto ahí el framework de los jobs, porque el framework de los jobs bien usado, no con todos estos charlatanes que hay en el mundo de jobs, bien usado es una perspectiva muy grande heideggeriana. Las cosas tienen una utilidad en unos contextos particulares. ¿Qué contexto para llevar a cabo qué? Entonces, cuando usted se educa en eso, pucha, esto es acerca de hacer propietarios. No es una financiera de taxis. Pero yo financio taxis. No, está bien, tú tienes un podcast, tú financias un taxi. Pero tu fenómeno es el fenómeno de hacer propietarios. Una fábrica de propietarios means ¿qué? Significa ¿qué? Y la tercera, en la perspectiva, es fundamental. Es el lenguaje.
poder señalar con el dedo no es suficiente, como diría uno en 100 años de soledad. Hay que ser capaz de ponerle palabras, la construcción de la palabra y devolver el concepto a su hogar, a donde él habita. El lenguaje es tremendamente importante. Mire, yo soy capaz de hacer un diagnóstico competitivo más fácil oyendo una conversación de 3 gerentes que leyendo cualquier informe. Dígame de qué conversan, dígame cómo conversan, dígame qué significan las palabras y yo le digo, van a terminar haciendo. Es más, le puedo estimar si están bien o mal en el evita y si el evita es por un arancel. Yo soy capaz. Entonces, chévere que el Canvas, ya vieron, no va a vender una sola copia porque, de nuevo, es muy esencialista. Sí. ¿A dónde mirar? Sí. ¿Cómo mirar? Y cómo describir aquello que ves. Cómo nomenclar. La importancia de la semántica. Es súper importante. En el comienzo era el verbo, dice la Biblia. Ahí hay algo. Qué reto enorme hacerlo. Estaba pensando, pues, 13%. Y no sé, o sea, no basta con preguntarle a la gente por qué te gusta el podcast. No. Y nuevamente, sí, porque le dicen a uno, así sea una persona articulada que usa bien el lenguaje, le dicen a uno una cosa, pero por lo general yo creo que hay que leer entre líneas, pero al mismo tiempo, o sea, sigo, pues no sé si es una pregunta constante, es una cosa... pues yo no he llegado a la respuesta de por qué. Y no es preguntar, mire que en eso nos trivializamos. Haga una encuesta. No, es que si eso pudiera ser un conocimiento cognoscible a través de una encuesta, pues todos seríamos Bill Gates. Sí. Es un conocimiento descubrible únicamente a través de la observación con una perspectiva, con un ojo educado. Sí. Entonces toca ir al fenómeno, toca conversar, de eso toca jalar. Vení, entonces estabas oyendo el podcast, vení, ¿qué habías comido ese día? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo era la cosa? Y tu hijo estaba por ahí con ese, ¿qué chiste? ¿Y qué dijo el peladito? No, que le pareció chistosísimo la voz de man que llevaste vos. No, de verdad, ¿y por qué? Es el ejercicio de la... ¿no? de la... Piense que usted, su rol es ser como un documentador de estos de National Geographic que tratan de no poder interferir. Yo siempre he sentido, ¿no?, que si yo fuera un documentador de esos trataría de salvar el Impala. Hay algo como en el momento de la persecución que yo digo, no sé, moralmente, pues, es decir, ese tigre, ese león estaba, pues, ¿no?, tenía todas las de ganar y yo hubiera intervenido, pero un buen documentador te diría, no, y observando su presa sigilosamente, el tigre se aproxima. El espécimen. Sutilmente y sin espantar aún las... Y ahí, esa educación de poder hacer la videografía, creo yo que es muy importante porque te da un elemento que después contrastas con una encuesta, con una evaluación. Sí. Pero ¿qué pasa allá? Invite a un cliente a que lo invite a tomar café mientras él lo escucha. Para que usted lo vea y diga, vea, yo nunca me hubiera imaginado que yo era pues un complemento para hacer aeróbico. O sea, esa identidad yo no me la reconocía. Sí. Es cierto, uno no sabe si la gente sonríe mientras escucha el podcast. Puta idea. Usted no sabe si se está riendo y anotando. ¿Será que son de los que anotan? O si no tenemos usted se dice, pucha, ¿qué más hay para hacer hoy? Y están oyendo como con el 5% del hipotálamo. No, de pronto... Sí. Qué cosa fascinante. Yo le agregaría algo así Canvas. Hágalo, cobrando. Que me parece el más difícil, pero es algo que he visto como en todo este tipo de personalidades, el salazarismo, el acevedismo. No, mentira, como en estas personas que logran ser muy perspicaces con las cosas y es que se cultivan mucho. Tienen un range, sí, se cultivan con cosas que le interesan, con las lecturas, con conversaciones, que eso me parece lo más difícil porque eso es una actividad, una disciplina de toda la vida. Eso no es simplemente aprender es hacer, ahí sí creo yo, hacer durante muchos años. En tu caso, ¿cómo funciona eso? Esa es una buena observación. Yo diría que sí, coincido. Hay una vagabundería intelectual necesaria para poder tener una perspectiva. Una perspectiva con muy poquita amplitud. Yo inclusive le debo, siento mucho, cada uno hablará de su particular amplitud, pero la mía, el arte, me ayuda mucho. Porque el arte es una escuela de empatía.
entender el arte como una conversación, ¿no? ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde? ¿Por qué? No quedarse únicamente, no es azul y combina con el sofá. Quiero grande o chiquito. Es que a mí me gusta que brille. No. ¿Qué estaba pasando y por qué? Sí. Y el arte de nuestros tiempos y qué es lo que estaba tratándose de reducir y de ponerle palabras a eso, a un acto pictórico, estético, que tiene una capa de abstracción. Entonces, cuando usted simultáneamente educa la capa de abstracción, ¿qué hay ahí? Y la capa de empatía, ¿por qué está eso ahí? ¿Qué es lo que me quiere decir? Yo sí creo que uno termina ampliando eso. Entonces a mí el arte me lleva por esos caminos mucho. Le agradezco mucho al arte porque si no hubiera sido una persona tan aburridora, seguramente coleccionaría relojes para compensar por mi falta de autoestima. Sería horrible. Sería muy triste. ¿Cómo empezó esa aproximación al arte? Cuéntanos un poco de... Pues mira que yo estas cosas, sin sonar cliché, uno las entiende después... desde lejos, sí. A la distancia se hacen más claras, sí. Porque yo no venía de una casa donde hubiese una disciplina artística de ningún tipo, ni musical, nadie tocaba un instrumento, mi mamá pintaba, pero pues era una cosa, siendo muy virtuosa y técnicamente muy competente, pues era más un hobby de ella. Yo estaba pues como, tenía esa cercanía con la manualidad, pero no con el arte. Pero cuando yo estudiaba en Texas, el único sitio que no olía comida china, de las bibliotecas en las que yo podía tener acceso, era el Blanton Museum of Art, que era el de estudios latinoamericanos, y era donde estaba la colección de arte de la universidad. Entonces yo me refugiaba a la hora de estudiar, no en la biblioteca que me correspondía en ingeniería o en Natural Science and Math, sino en el Blanton. Y en el Blanton tenían estos libros y tenían estas cosas. Entonces yo tengo el recuerdo de pararme cuando usted está como tratando con la cabeza de resolver un tema complejo de alguna clase, sí. Divagar por algún anaquel, coger algún libro de estudios latinoamericanos y ver pues una pintura de algún mexicano. Y creo que eso se fue quedando, porque cuando volví a Colombia ya eso empezó a mutar, a decir, oiga, quiero ir como a exposiciones, y me fui a un par. Y pues compré la primera obra en el 2003. En el 2003 compré la primera obra. Todavía la tengo. Nunca he vendido una obra. Y ahí ya empezó, pues una vez empezó. El arte tiene una forma muy generosa de... Ovidio decía que uno necesita un jardín, una biblioteca. No necesita más. Yo diría pues que una buena colección de arte ayuda. Porque es un refugio a una mente inquieta. Lo lleva a unos sitios. Por ejemplo, yo la primera vez que leí la Carta al Humanismo de Heidegger, y usted dirá, no, claro, este man seguramente leyó una cosa de Taleb que hablaba de Robert Greene, que llevaba... No, en unas revistas de vanguardia que hubo de los 30 a los 50 en Colombia, se llamaba la revista Mito. La fundó un pensador, artista, poeta, se llama Jorge Gaitán Durán, y por allá como en el, ¿qué sería? Número 30, 20 y pico. Hacen un homenaje a Heidegger y está escrita en papel muy barato, ahí están en mi Instagram para que la vean. Yo no la tengo completa, completarla es una hazaña de coleccionismo importante, tendré por ahí la mitad, y ahí está la carta de Heidegger. Entonces usted estaba un día, cualquier cosa leyendo, y súbitamente siente un filósofo que había caído en desgracia pues por el tema de sus vínculos nazis, y hace como en el 60 y pico una última defensa y escribe una carta de alguien que lo estaba tratando de... y vuelve, y el man aprovecha y cuenta su teoría de metafísica de por qué las cosas son, y el utilitarismo y para qué son. Y digo yo, pucha, esto es exactamente lo que nosotros hacemos. El chance de que yo llegara a eso a través de otro camino, seguramente en un podcast, pero no era fácil que usted tuviera esas intersecciones. Sí. Entonces el arte para mí es un camino. El arte y el coleccionismo de libros y mantener como cierto apetito y cierta curiosidad es muy grande. Taleb es también así, él habla inclusive que la diferencia entre un turista y un vagabundo es esa. Hay una cantidad de turistas intelectuales, se leen el libro que está de moda, tienen que ir al podcast de esto, los blinkis de los que son, ahora está de moda leer, entonces yo leo 24 libros, yo acuérdese lo que le dije de los libros en la primera clase. El tipo dice, esos son los turistas. Los flaneurs de Baudelaire, de este man así como vagabundo que iba a salir a la ciudad como sin un destino muy fijo, a ver a dónde lo llevaba la ciudad, y paraba por ahí, se encontraba un periódico abandonado, tirado ahí del anterior comensal, y leía, y se encontraba una cosa, y esa cosa lo llevaba a otra. Esa capacidad de tener la mente siempre
dispuesta a recibir de la manera más inesperada un pedazo del rompecabezas, yo creo que es muy importante. Sí, el miedo que teníamos nosotros de hablar de arte con vos es nuestra absoluta ignorancia al respecto. Pero yo sí quería mencionar que, digamos, la primera vez que no me dio la sensación de museo, que la sensación de museo para mí era una fatiga impresionante de me quiero ir ya, fue en un museo Van Gogh, no recuerdo dónde, en qué ciudad, digamos. En Amsterdam. Sí, creo que en Amsterdam, probablemente, no sé. Y fue literalmente porque me parecía que era un recorrido biográfico, ¿no? O sea, fue la primera vez que yo, más allá de la pintura, empecé a pensar en cómo era el artista, ¿cierto? Cómo era la vida del artista. Y ese fue como un pequeño punto de conexión. Ahora estoy intentando abrirme un poco al asunto. Tu amiga Margarita Barrero me llevó de gira por galerías este sábado. Y es impresionante porque yo era viendo esas vainas, además era arte contemporáneo. Y yo miraba esas cosas y yo Arte con cuento. yo decía, ¿qué es esta vaina? Esto no tiene ningún sentido, esto está horrible, no sé qué. Y había otras que yo decía, bueno, está bacano, no sé qué, pero ese era mi nivel de entendimiento. Y de la nada llegaba una de estas aristócratas bogotanas que sí tuvieron tiempo para dedicarse al arte. Y era como, ¿y ya caminaste mirando así la obra? Yo, obviamente de ladito, de ladito. Y empieza uno a caminar como le indica la aristócrata bogotana y de repente ve en la obra olas del mar. Ah, sí, era real. Intencionalmente puestas ahí por artista. Ajá. Esta clase de magia. Sí. ¿No? Sí. Tú cuando buscas una obra, ¿qué le ves? O sea, la historia, el artista, ¿cómo escoges una obra? Compro esta vaina. Hoy en día eso está un poco más resuelto porque hay unas líneas de, llamémoslo, indagatoria para hablar jurídico, que se arman solas. Sí. Nosotros hacemos con Juliana, mi esposa, 2 rotaciones al año de la colección. Ahorita tenemos una sobre género, sexualidad, cuerpo, donde hay fotografía y toda suerte de cosas un poco con feminismo, entendido desde una mirada distinta. Y cuando tú tienes esas obras colgadas, ellas mismas te van como sugiriendo nuevos caminos para completarlas. El coleccionismo en eso se parece también como a la jardinería. Se cultiva no solo poniéndolo y exhibiéndolo. Lo que pasa es que el arte tiene un problema aristócrata, tiene un problema burgués, donde pues hay gente que lo quiere es atesorar, alardear, y eso es otra cosa. Claro, el arte seguramente pues, por definición es valioso, entonces es escaso, o es escaso es valioso, no sé cuál de las dos va primero, pero finalmente, digamos, converge con cierta riqueza. Pero esa no es la razón con la que se construye una buena colección. Una colección surge de un diálogo, de una mirada, de entrenar la perspectiva, de permitirse sorprenderse con elementos que entre ellas emergen. Entonces ahorita, por ejemplo, tengo una obsesión por unas obras particulares de un periodo que me interesa mucho. Entonces yo empecé en estas de mujeres caigo como a Freda Sargent. Freda Sargent era la esposa de Obregón. Fue uno de esos actos de feminismo chistoso, curioso, porque alguna vez una gran crítica argentina, colombiana, como que les dijo, esto pues es un mito, ¿no? Pero el mito dice lindo. que un hogar solo tiene chance para un artista y obviamente es mejor que sea el hombre. Sí. Ella pues era inglesa, ella era del Royal Academy of Arts, cuando era más importante pues que Obregón. Qué locura. Y entonces pues como eso era así, Obregón era Obregón, pues esta vieja pues, se dedicó a retraer su obra y ser, no sé, la mamá del hijo, Diego, se llamaba, cualquier cosa. Y simplemente se quedó haciendo como unos ejercicios de cerámica. Y yo adquirí una de esas, una cerámica, una terracota que se llama Maternidades de Freda. Y usted le ve como la tristeza y siente como hay algo ahí, hay como un abandono de mi vida como artista entregado en ese pedazo. Después finalmente ellos se separan y Freda vuelve y Freda es una artistota. Ella todavía vive, ya es pues mayor, pero
pero es un artista de esas como que no hace sentido porque no, y se quedó en Colombia porque no es más importante en los cánones, digamos, artísticos colombianos. Hay quienes son capaces de decir que era pues, un artista del nivel o más que Obregón en pintura. Y entonces pues yo como que caía en mis manos esa terracota, y de esa terracota me fui entonces a la cerámica porque dije, oiga, ¿qué es esto? Problemas, hay que ponerlo. Y entonces alrededor de esas piezas me di cuenta que un montón de mujeres han quedado como han escogido ese medio, que es un medio menos noble. Uno diría, yo soy un artista de cerámica, no dice, soy una ceramista. De hecho a ustedes les dije eso, y lo primero que usted dijo fue, yo también fui a hacer mi torno, hice mi parte utilitaria. Como si fuera fácil esa mierda. Por eso yo le Más digo a alguien, puto. no, es que fui a una cosa de pintura, nadie me dice a mí, no, es que yo fui a tomar clases de dibujo en Hitler, no me En el jodas. colegio. Yo pintaba, ¿no? Nadie le dice eso, pero Dibujo libre, cerámica ¿no? sí, cerámica como que es tan utilitaria que se le acerca, entonces es menos noble, menos, y ha habido unas mujeres que han hecho unas cosas de una sofisticación. Hay una colombiana que se llama Cecilia Ordóñez, es extraordinaria en las cerámicas que hace, las cosas que hace. Hay unas paraguayas que hacen cerámica, hay unas piezas que me parece que tienen ahí una historia. Todos han llegado desde Picasso y sus cerámicas, entonces ando como en ese cuento. Entonces usted me diría, pero ¿cómo llegaste a cerámica? Pucha, eso es, me tengo que devolver desde que lo que había colgado tenía como un tema de género, caigo a un medio, por ese medio me voy. Entonces ahora usted me va a decir, ¿yo solo compro cerámicas de mujeres? Obviamente no. Entonces ahora tengo cerámicas, pues sí, Sonia Yepes, Cecilia, tengo la de Freda, de Nicolás Bonilla, de Felipe, ya se fue a otro mundo. Qué mundo, qué mundo. El mundo del arte moderno en Colombia, nos íbamos a contar algo. ¿Del arte moderno? ¿Del Museo de Arte Moderno? ¿O algo? No, digamos que seguramente en parte hay como una recomendación que yo siempre le hago a la gente. Ajá. Yo no sé si a ustedes les pasa o lo han visto, y es que la gente tiende a tratar como las cosas con dos intensidades muy distintas, como que mi vida laboral, entonces tengo una intensidad, mi vida familiar no, yo soy una intensidad, y mis hobbies son una intensidad más chiquita, o al revés, mis hobbies son una cosa así. Yo creo que en general uno debe escoger menos cosas y ser muy intenso en todas. Okay. Es un poquito también de antifragilidad, ¿no? No, yo pues pueden verlo, no, atlético claramente no, entonces seguramente debería, pero eso no es una cosa que me obsesione mucho. Los que les obsesiona y con eso viajan y montan bicicletas y se van a Europa, y digo, qué berraquera tener ese nivel de intensidad, ¿no? De joules por actividad que les genera, o en el trabajo, o en su vida espiritual, o en lo que sea. Yo creo que hay una prima de intensidad, y en el coleccionismo y los hobbies la hay. Entonces hay gente que, como que la lectura, lo mismo. Sí. No es que me gusta la poesía, entonces vamos con toda. Sí. Vámonos con todas. No es que tengo 2 novelas de Javier Cerca, él ha escrito de 18. Vamos por las otras 16. Andrés, vamos con toda. Andrés, mañana empiezas. Mañana compro 16 libros. No, vamos con intensidad. Yo creo que hay una prima de la intensidad Me encanta ese tema. que la gente no cultiva, porque entonces usted dice, entonces yo me meto en la junta directiva del Museo de Arte Moderno de Bogotá. Yo parezco un acto de mecenazgo. Okay. No me lo quiero sonar grandilocuente, pero ¿cómo me puedo meter en eso? Que realmente me voltee, me dé vueltas y me revuelque el hobby. Me encanta ese tema, Eduardo, porque me parece que parte del zeitgeist, bueno, no lo voy a pronunciar bien, tiene que ver con la ecuanimidad, ¿no? Un poco la narrativa es, hay que ser, es un poco como, hay que ser balanceado, ¿no? Buen hijo, buen atleta, alimentarse bien, cultivarse, tener como que esta visión holística que tanto pega pues en nuestras sociedades, o pareciera que pega, pues va un poco en contra de eso. Es como que yo a veces le digo a la gente como en verdad ser adulto, como que no hay tiempo para ser adulto como se supone que uno tiene que ser adulto. Es como uno no puede ir de fiesta y también leer y también no ir a galerías y también Sí, yo tiendo a alejarme de eso. Es decir, no voy a desconocer que hay una virtud en tener el eje en cierto balance, pues, es decir, comer pues más o menos decente, tratar de no pesar pues 124 kilos, es decir, yo creo que hay unas cosas, unas primas de un estándar,
Pero yo creo que en vez de mantener una vida muy mediana en todo, yo creo que uno tiene que tenerle apego a los extremos. Hay unas cosas en las que uno tiene realmente una posibilidad, un interés, una energía 10x de los demás y por andar haciendo... El ejemplo que yo recuerdo es que yo creo que yo tuve un problema en mi colegio, como que tocaba escribir con la derecha y yo creo que fui zurdo. Entonces le amarraba la manita para que yo escribiera con la derecha yo nunca realmente, yo no sé escribir. Entonces todos los que alguna vez han trabajado conmigo, yo nunca llevé un cuaderno, yo no tengo un cuaderno en la universidad, jamás llevé un cuaderno, nunca en la vida. Y yo me imagino que si yo hubiera aprendido y me hubiera vuelto, hubiera hecho, no sé, técnicas de caligrafía, sería igual muy mediocre en eso, pero de pronto no hubiera desarrollado la memoria relacional que tengo, para acordarme de un montón de cosas en cómo sonaron y cómo las vi, porque como a mí me tocaba oírlo y verlo, yo era más kinestésico. Y entonces seguramente algo pasó ahí y soy capaz de expandirme ahí mejor que en cualquier otra cosa. Entonces la búsqueda del balance viene a un precio muy grande de ignorar los extremos en los que eres excepcional. Y yo creo que los extremos en los que uno es excepcional son un superpoder. Fascinante. Es un poco lo de optimizar todo. Es como Silicon Valley hay que optimizar la meditación, la alimentación, el trabajo, el walkiness, la diversidad, la capacidad de todo. Entonces se vuelve una cosa, como dice, tan... Es como una rutina súper... Se vuelve nada. Se vuelve vacío todo, se vuelve vacío. Sí, yo creo que los extremos de los seres humanos son una constante. Entonces si usted no los cultiva bien, ellos algún día me dicen, toma tus extremos por la mano o ellos te tomarán por el... Porque en algún momento uno de los dos gana. Es mejor que usted tenga conciencia de ciertas... Hacerse cargo de los extremos. Sí, téngalos y visibilícelos y tenga un acuerdo noble con ellos. Hey, te voy a respetar estas cosas. Idealmente pues que no sean sustancias, ¿no?, alucinógenas, que usted pierda mucho el control de sí mismo. Pero sí hay cosas en las que usted se tiene que permitir ir contra un estándar diferente de la media normal. Ahí yo creo, ahora no diverja mucho en ellos en la alimentación, pero como que empaten estos 5 y en esto sea absolutamente extremista. Váyase a los extremos, váyase a unas cosas arcanas, sea capaz de entender unas sutilezas que solo se le dan y se le entregan a quienes no fueron capaces de llegar hasta allá. Esa obsesión con el arte, ¿tú la piensas porque sí? O a lo que voy es, a veces pensamos mucho, tengo que ser extremo para encontrar una ventaja para algo, ¿no? Para ser bueno en lo que hago. Pero hay ciertos hobbies, ciertas obsesiones que uno tiene que son porque sí. ¿Sí me entiendes? Que en últimas puede que complemente alguna vaina por allá, pero tú, digamos, el arte, ¿le encuentras relación con lo que haces o es algún mundo aparte que eventualmente se cruza? Es decir, la pregunta hoy tiene un doble sentido duro, que si deliberadamente yo lo hice por eso, tendría que, o sea, suena bien para terminar el podcast, decir, uy, sí, mira, lo tuve claro, ese plan, ¿no?, llegó sobre mí a los 16 años y era evidente que si yo simultáneamente dominaba estas 3 cosas, la probabilidad combinada de que alguien fuera top 3 en estas cosas era tan bajita que yo era el mejor en un entorno. Sí, pero no. Lo que llaman el stacking de skills, que ustedes han leído, pues, no han leído por ahí tienen que buscarlo, pelado colombiano que es de apellido Cote, ahorita se los mando, que habla de eso, que si usted simultáneamente es top, que es mucho más fácil ser simultáneamente top 10% en 3 destrezas que pretender ser top 1 o top 5 en una. Entonces él lo llama como skill stacking. Y yo cuando leí eso como que dije, oh my god, cuello, es que es el pelado. Cuello. Yo eso lo leí a Scott Adams, que es el caricaturista de Dilbert. Este man, yo lo conocí porque escribió en la pandemia una cosa estadística. El tipo es yo no lo conozco, tráigalo. Ahorita lo traemos. Lo tiene que traer. Esa sí es una de esas mentes que yo nunca había conocido, colombiano, creo que vive en Estados Unidos, pero es que es la mente más linda que yo, las cosas como las, más, bueno, ya ahorita hablamos de él, pero habla del stacking de skills y cuenta desde una perspectiva estadística que pues obviamente la probabilidad combinada de que usted sea top 10% en 10 cosas que están acá es tan raro porque pues las probabilidades son multiplicativas que usted termina con 3 skills
great public speaker que sabe estrategia y arte. En esas cosas que eso produce, yo puedo ser el mejor. Ajá. En Latinoamérica, papi. Ah, pero es que nadie necesita esas 3 mezclas.